necesitarías para construir la primera máquina de teletransportación? Hace 100 años costaba 3 años viajar al otro lado del planeta. Hoy hacemos ese mismo viaje en menos de 2 horas. Pero imagínense una época en la que el Jumbo Jet esté obsoleto como el modelo T de Ford, cuando podamos viajar de continente a continente en una fracción de segundo, incluso saltar en el tiempo. Viendo cómo van las cosas, será mejor que no planeemos nada fuera de nuestro futuro fantástico. Futuro Fantástico, presentado por Gillian Anderson. Un planeta menguante. El aeroplano y el automóvil. 2 tecnologías que han hecho más por encoger nuestro planeta que cualquier otra cosa en la historia de la humanidad. Pero mientras siguen evolucionando, ¿cuál será el gran descubrimiento del siglo XXI? Imaginación al poder. La ciencia ficción siempre ha dibujado imágenes impresionantes sobre viajes del futuro. John Clute es el autor de la Enciclopedia de la Ciencia Ficción. A la ciencia ficción siempre le ha apasionado la idea de los vehículos volantes. Tubos de escape de donde se dispararían proyectiles con forma de cohete. Habría túneles debajo del mar. Habría aeroplanos gigantes con miles de hélices. Pero mientras los imaginarios de la ciencia ficción estaban creando un futuro fantástico, muchos de los ingenieros hacían realidad el automóvil. La visión del futuro de General Motors desde 1956. En este idílico mundo no había tráfico. Coches conducidos para siempre por 4 ruedas. Era un sueño en el que la General Motors creía ciegamente. Un sueño en el que el automóvil, en carreteras adecuadamente diseñadas, traería una agradable, verde y universal utopía a todos los americanos, así como al resto del mundo. Creo que hemos creado un monstruo. Un viaje individual que consta en partir y llegar es un sufrimiento para la mayoría de nosotros. La ciencia ficción ha sabido siempre la respuesta. Elevarlo al cielo. ¡Salga de ahí! ¿No sabe que solo puede apagar aquí 3 minutos? Bien, adiós. Adiós. Uno de los sueños de la ciencia ficción, en parte porque es un sueño muy visual, es el automóvil con alas. La visión de horror en el mundo real de un automóvil con alas, multiplicado por 10 millones en nuestras peores pesadillas, es algo en lo que ellos no tenían que pensar. Lo que tenían, y lo que muchas revistas y libros de ciencia ficción del principio mostraban, eran ilustraciones de coches con alas volando entre los altos edificios. Nosotros no. No tenemos coches con alas y no los tendremos. No en sus vidas, ni en la mía. El coche volante no es un sueño, es una realidad. Paul Moller, un hombre que cree estar a punto de llevarnos al cielo. Creo que el automóvil se muere. Está... en cuenta la cantidad de tráfico que soporta una autopista en un sistema monodimensional, imagínate cuánto más podrías soportar en un mundo tridimensional. La ambición de Moller es resurgir una idea desde una época más optimista. Hola a todos, soy Jack Douglas. Esta puerta es una de las puertas mejor vigiladas de América. Pocas puertas fuera de Washington son más difíciles de romper que esta. Es la entrada al centro de diseño de una fábrica de automóviles. Tras la puerta se planes para el primer automóvil volante de producción masiva. El automóvil volante funcionaría con 3 grupos de paletas de vapor configurados en un modelo triangular. «40 años después y todavía soñando», el diseñador del volante, Jim Powers. En Los Ángeles, donde vivo, los atascos pueden durar horas y podrías pasar por encima de todos, mirar abajo y sonreír. Siempre he pensado que habría alguna posibilidad de mecanismos antigravitacionales que haría que los coches levitaran.
Vi un documental en el que se mostraba un prototipo de ingeniería de una plataforma volante utilizando un conducto de ventilación. Vaya máquina, Phil. Me imagino que eres el que más se ha acercado al funcionamiento de una alfombra voladora. ¿Cómo se siente? Tenemos un acelerador, el que tienen todos los aviones, pero lo controlamos cambiando nuestro peso, utilizando los pies, etc. Eso es todo. Ya, ¿y cuánto tiempo has estado utilizando esta máquina, Phil? Ahora mismo lo estoy utilizando 3 horas y media. ¿Y crees que las máquinas que llevan a más de una persona pueden utilizar el principio del conducto de ventilación? Creemos en ello y pienso que podemos probarlo. Ya. Esa misma idea y desarrollarla para un coche volante. Ford tenía sueños de grandeza. Inspirada por la ciencia ficción, más diseños desde los archivos para coches volantes. Pero como el volante, nunca lo elevaron por encima del suelo. Pero esto lo hizo. El Avrocar de la Armada estadounidense parecía un platillo volante. El piloto del Avro estaba acostumbrándose a manejar la máquina bajo condiciones variables. Preparado para llevar trozo a través del terreno árido, el proyecto fue cancelado antes de que pudiera llevar su primer conmutador. Entonces, ¿en qué se convertirá el Ski Car de Paul Moller? De 0 a 60 en menos de 5 segundos y una velocidad máxima de 400 millas por hora. En estos momentos se están realizando los últimos trabajos en su motor. Bueno, no creo que el futuro sea mucho más diferente con el Ski Car de lo que es con el automóvil, excepto que podremos viajar más lejos y más rápido. El mundo estará mucho más integrado. Creo que será mucho más seguro volar que conducir, porque la electrónica nos mantendrá seguros. ¿Pero volará de verdad? Dennis Bushnell, experto de la NASA en aviación. No veo ninguna razón por la que no deba volar. Esta es una buena máquina. Las tecnologías se unen para hacer realidad lo que ha sido un sueño desde el comienzo de la aviación a principios de siglo. Un sistema personal de transporte aéreo. Entrarías en el vehículo por la mañana como si fuera tu automóvil. Si vas a Los Ángeles desde San Francisco, introducirías un número codificado. Cuando vaya a salir del lugar, la electrónica se hará cargo y nos elevará a los cielos, 400 millas por hora aproximadamente, casi tan bueno como un avión, leyendo el periódico tranquilamente mientras llegamos a nuestro destino. Lo bueno de esto es que la infraestructura que se necesita para hacer que esto funcione casi está aquí. No tenemos por qué preparar al mundo para que sea así. Pero para ello es necesario un cambio de mentalidad. El automóvil ha sido una máquina magnífica, pero parece que ha llegado la hora de llevar a cabo las capacidades de los vehículos de aire. ¿La libertad de los cielos o quedarnos en el suelo? Esperamos la primera prueba del vehículo volante muy pronto. Pero ¿y a largo plazo? Desde Rusia llegan los planes para el hermano mayor del vehículo volante. Diseñado en una de las más secretas plantas militares de la antigua Unión Soviética, esto es lo que los rusos piensan que será la conducción a largo plazo. Viendo estos primeros test de vuelo, los habitantes de Saratov pensaban que les invadían los aliens. Prototipos más avanzados están siendo construidos ahora. La versión completa se podrá conducir en la tierra y en el agua y llevará 2.500 pasajeros, casi 5 veces más de lo que llevan ahora los jumbos. Para transportarnos al futuro necesitaremos fuentes de energía mucho más radicales y renovables. Podemos inventar el transporte, pero no nos hace ningún favor en este planeta que es una pequeña bola no inventarlo en el contexto que demanda el planeta. Un concepto adecuado del transporte y un enfoque apropiado en el transporte es una de las 2 o 3 formas de pensar que nos va a salvar. Y lo que los escritores de ciencia ficción enfatizan una y otra vez es que la energía está ahí, en el sistema solar. El Sol cada segundo emana millones de veces la energía que necesita este pequeño planeta. Podemos reenfocarlo. Este vehículo del siglo XXI podría alcanzar las 400 millas por hora y funciona solo con energía solar. Imagínese dentro de un vehículo donde todo lo que escucha es el sonido del viento. Va a parecerse más a un cohete que a cualquier avión que hayamos visto. Y tendremos la habilidad de cruzar distancias inmensas con la energía del sol. Sin hélices, sin motores estridentes.
Un vuelo agradable que es posible gracias a uno de los más prometedores sistemas de energía del futuro. Propulsión de ion. El autor y científico Bob Forward es un experto en transporte del futuro. La propulsión de ion sucede cuando coges átomos y les pones una carga, utilizando campos eléctricos. ¿No se convence? Eche un vistazo al ionocraft inventado por Alexander de Seversky. Un enorme campo eléctrico carga el aire, partiéndolo en iones positivos y negativos, haciendo elevar el vehículo y moviéndolo en un misterioso viento eléctrico. En el vehículo de Brian Motz, el aire cargado se precipita en el núcleo vacío y por las esquinas, empujándolo silencioso como un susurro. Nos proporcionará los medios para lanzarnos al siglo XXI y más allá. Es una idea encantadora que nos lleva atrás, al comienzo de la aviación. En aquellos tiempos, tardaríamos semanas en ir de Londres a Sydney. Con la propulsión de ion, tardaríamos un par de días. Pero imagínense poder llegar al otro lado del mundo en minutos. En un laboratorio en Albany, Nueva York, la fantasía está a punto de convertirse en realidad. El profesor Lake Mirabo está dando los últimos retoques a una idea que parece sacada de la portada de una revista de ciencia ficción. El transporte de viajeros del futuro podrá llevarnos alrededor del mundo en 45 minutos. Lake Mirabo, profesor de ingeniería y adicto a la ciencia ficción. Que el revolucionario Lightcraft de Mirabo parezca de ciencia ficción no es una coincidencia. Historias asombrosas. Diciembre de mi tiempo. 60 años después de su publicación, inspira al profesor Mirabo para desarrollar un medio de transporte que pueda cambiar el mundo. Esta portada de Historias Asombrosas es la primera pieza artística que muestra un vehículo volando sobre un rayo de luz. El arte se adelanta a la ciencia. Históricamente, ¿de dónde vienen las primeras ideas de los viajes espaciales? Vienen de los visionarios del pasado, gente que ha escrito ciencia ficción, gente que ha hecho mucho por el arte de la ciencia ficción. Las similitudes técnicas son extraordinarias. Como en la portada de la revista, el vehículo de Mirabo utilizará una fuente de energía externa. Rayos de energía en forma de microondas. Lo que tienes que imaginarte son autopistas de luz. Un vehículo vuela sobre una autopista de luz hacia el espacio o alrededor del planeta. Toda la energía llega de fuera del vehículo, energía externa. Explosiones de energía de microondas convierten el aire en plasma, que luego fuerza los electrodos en el borde del vehículo, acelerándolo a 25 veces más que la velocidad del sonido. El mundo no volverá a ser el mismo. No tienes que ir al aeropuerto porque seguramente no existirán. Cuando inviertes 45 minutos en dar la vuelta al planeta, ¿por qué perder de 1 a 2 horas en llegar al aeropuerto? No tendría ningún sentido. Buscamos un medio de transporte semejante a lo que ahora llamamos taxi. Este vehículo vendría a nuestra casa, a nuestro barrio, nos recogería a nosotros y a más gente, atravesando el cielo, apuntando a la luna o simplemente a unos cientos de millas de altura. ¿Cómo nos montamos en este vehículo si el profesor Mirabo no tiene intenciones de aparcarlo en tierra? Una vez más, la pista para nuestro futuro fantástico está en el dibujo. Hay un par de aspectos en este número de historias asombrosas, como estos. Lo que parece ser la antigravedad o los cinturones de maglev que se pone la gente para volar hacia este objeto. Saldríamos de la puerta, nos ajustaríamos nuestros cinturones de levitación magnética y se nos transportaría al cielo. Esto es físicamente imposible. Hemos hecho cálculos sobre la atracción magnética de un vehículo volador hacia una persona. La operación de levantar una persona desde el suelo hacia una nave en movimiento no va a ser difícil para una microcomputadora que traza su posición mientras la eleva desde el suelo a la nave. ¿Le parece demasiado bueno para ser verdad? El trabajo de Mirabo ha llamado la atención de John Mankins, jefe del programa de la NASA de transporte espacial altamente reutilizable. Los experimentos preliminares que ha realizado Lake, la idea de manipular la atmósfera con luces electromagnéticas ha sido un éxito. Y en el pasado, se han hecho muchísimos estudios sobre este tema, la mayoría relacionados con el uso del láser. La propuesta de Lake, que es utilizar rayos de radiofrecuencia, radiación RF, es mucho más aceptable. Pienso tanto técnicamente como medioambientalmente, y creo que tiene bastante futuro. Este es el Lightcraft hoy. Está siendo probado en uno de los más impresionantes túneles del mundo. No hay nada en la física que pudiera parecer que excede los límites de la razón. ¿Funcionará?
Eso tendrá que probarse en experimentos. Rick está empeñado en que esto funcione, y creo que eso es lo que le llevará a que funcione. En 2 años sabremos las posibilidades que tiene la visión de mirado de convertirse en realidad. La NASA experimentará el Lightcraft en la base militar de White Sands, en Nuevo México. Pero ir de Londres a Sydney en 45 minutos someterá a los pasajeros del Lightcraft a fuerzas gravitacionales letales. A 2 Gs, el ser humano empieza a marearse. A 10 Gs, incluso el mejor piloto se desmayaría. El Lightcraft puede alcanzar hasta 200 Gs. Para evitar que nuestro cuerpo choque contra estas fuerzas intolerables, están utilizando técnicas de buceo. Primero, deberíamos llenar nuestros pulmones con líquido oxigenado antes de la inmersión total. Pero estas medidas extraordinarias serían innecesarias si, como en la ciencia ficción, pudiéramos dominar la fuerza de gravedad. Es una idea que nació hace más de 100 años en el comienzo de la ciencia ficción moderna. La nave espacial de Wells, en El primer hombre en la Luna, funcionaba con una sustancia mágica llamada caverita, un metal que protegía cualquier cosa que lo rodeara desde la gravedad de la Tierra. Fue una idea que hizo mella en la ciencia ficción de los años 20 y 30. La antigravedad es una especie de alfombra voladora, una alfombra mágica que nos permite flotar, nos permite viajar lo más rápido que queramos. La gravedad en sí misma es algo de lo que los escritores y lectores de ciencia ficción algo terrible, es una prisión. ¿Y cómo hemos deseado escapar? Justo después de la Guerra Mundial. Y cuando la gente vio que poniendo un montón de dinero en un problema, como la cantidad de dinero que se puso para hacer una bomba atómica, se puede resolver el problema. Y mucha gente dijo, bueno, estamos en el negocio de los aviones y estamos en el negocio de la antigravedad, porque elevamos a la gente en el aire y les volvemos a bajar. Quizás si ponemos más dinero en la investigación, podremos construir una máquina antigravedad. En los 50 se nos hubiera perdonado por pensar que la antigravedad está a la vuelta de la esquina, pero no era así. Para la mayoría de la gente, la antigravedad es un sueño imposible, pero la experiencia nos dice que lo imposible tiene la asombrosa costumbre de convertirse en realidad. John Anderson, Oficina de Conceptos Avanzados, NASA. Todos conocemos a alguien en nuestra profesión que dice, eso no funcionará. Esta mañana lo he leído. Lee Forrest, el inventor de la cámara de vacío que nunca pensó que la televisión funcionaría o sería práctica. Otra gran afirmación fue hecha en 1901. Recuerden, esto fue 2 años antes de que los hermanos Wright volaran en Kitty Hawk. Y la afirmación era que los secretos del aire no podían ser dominados, ni en 1000 años. Eso fue en 1901. Y esa afirmación la hizo nada menos que Wilbur Wright. Hoy, los científicos de todo el mundo están intentando descubrir los secretos de la antigravedad. Los hallazgos más interesantes de los científicos tenían la llave que descubriría el misterio. Sabemos que algún día en el futuro será posible controlar la gravedad. La gran pregunta es, ¿cuándo? Franklin Meade, Oficina de Conceptos Avanzados, Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estamos llegando al final en cuanto a propulsión convencional, y las Fuerzas Armadas están buscando nuevas y revolucionarias maneras para entrar y moverse en el espacio. La investigación del Dr. Meade sobre la antigravedad comenzó cuando desterró una oscura serie de experimentos allá por 1950. El inventor Thomas Townsend Brown afirmó haber hecho flotar platillos volantes en un campo de antigravedad. En aquel entonces fue ridiculizado y desacreditado, y su trabajo quedó inacabado. El trabajo de Thomas Brown empezó con un péndulo que tenía un cilindro en el fondo, y cuando este cilindro se cargaba con alto voltaje, algo así como 30, 40.000 voltios, de alguna manera aligeraba o chocaba contra algo o la masa disminuía. De algún modo conseguíamos una fuerza que levantaba ese cilindro, que es lo que a todos les gustaría como instrumento de antigravedad. La antigravedad es uno de los fenómenos que los escritores de ciencia ficción siempre han deseado, y tal vez no esté tan lejos de la ciencia actual. De todas las fuerzas de la naturaleza, la gravedad es la que resulta más familiar a la gente, pero es la que menos entendemos. Y en algunas teorías de la gravedad que conocemos resulta tener 2 lados. Uno el que nos amarra a la Tierra, y el otro. ¿Podría haberse equivocado el Dr. Brown al afirmar que la antigravedad ocurría naturalmente? Los jefazos de la NASA le hicieron una visita, pero en su informe rechazaron sus resultados, tachándolos de anomalías experimentales. Frank Meade dice que le malinterpretaron. No estaba contento con lo que la Marina había hecho. Hubo algunas discrepancias. No tomaron medidas correctas. Y tras todo esto, puede que incluya un efecto antigravedad.
El doctor Mead decidió reabrir los expedientes. Repitió los experimentos de Brown. Contra todas las expectativas, los platillos volantes se comportaron como lo predijo Brown. Parece que había algo de verdad en todo eso. ¿Anormalidad o antigravedad? No estoy dispuesto a excluirlo. Siguen existiendo pruebas teóricas que dicen que puede haber una forma de unir la electricidad y el magnetismo con la antigravedad. Y eso es importante. Y Townsend Brown siempre creyó que tenía algo. Quizás Brown y su equipo lo hayan celebrado prematuramente, pero si las sospechas de Mead son correctas, haremos bien en guardar el champán bien frío. Bob Forward piensa que si fuera cierto, la antigravedad aportaría grandes beneficios al futuro del transporte. Revolucionaría nuestra forma de vivir y operar con los vehículos. Lo bonito de viajar en la gravedad es que el campo de gravedad actúa sobre todo en el vehículo, al mismo tiempo incluyéndote a ti. Mucha velocidad o toma un giro peligroso. Así puedes viajar más rápido y más cómodamente. Una vez que el ser humano controle estas tecnologías tan avanzadas, no habrá límites para las maravillas que podemos hacer. Imagínense el coche antigravedad. Bajo su mágica influencia, podríamos tomar algo sin derramar la gota. Una montaña rusa a 1000 millas por hora volando en el cielo y sin despeinarnos. Tenemos que ver la diferencia entre lo que es inconsecuente, lo que es pura fantasía, lo que no puede hacernos perder el tiempo pensando, y lo que sí merece la pena. Es simplemente que si no vemos la diferencia, terminamos volviendo atrás. Y así la verdad es que no avanzamos nada. Hay gente hoy día que nació cuando volar era la gran idea de la ciencia ficción. Hoy, viajar por el sistema solar puede parecer igual de fantástico. ¿Pero podrán nuestros hijos vivir para ver una época donde lo imposible se convierte en rutina? El profesor Michio Kaku de la Universidad de Nueva York, físico y escritor. Un hombre que cree que el vuelo en el espacio podrá algún día descubrir los secretos del tiempo. Creo que de 50 a 100 años podremos tener cohetes que nos lleven a casi la velocidad de la luz, motores de ion, motores de fotón que nos llevarán. Una de las predicciones más absurdas de la teoría de Einstein es que cuanto más rápido vuela un cohete, más lentamente afecta el tiempo a esa nave. Imagínese a alguien despegando cerca de la velocidad de la luz y nosotros estamos sentados en la Tierra con un telescopio. Y mientras miramos por el telescopio, vemos que todos dentro están como congelados en el tiempo, porque se reduce la velocidad de este. Lo hemos medido. En el laboratorio, con cohetes atómicos, con satélites, podemos medir que el tiempo va reduciendo cuanto más rápido vayamos. En 1975, el profesor Carl Alley de la Universidad de Maryland puso a prueba la teoría de Einstein con 2 relojes atómicos sincronizados. Uno de ellos se llevó a bordo de un avión militar y el otro se quedó en tierra. Los 2 relojes marcaban un tiempo distinto. La dilatación del tiempo es mucho más pronunciada en las misiones largas dentro de la Estación Espacial Mir, pero lo que ha podido mantenerse como una oscura nota en la física cuántica se podría convertir en el más fantástico elemento de nuestro futuro en el espacio. Y de nuevo, la ciencia ficción ha sido la inspiración. Carl Sagan, el citado astrónomo, estaba escribiendo una novela de ciencia ficción llamada Contacto sobre vidas extraterrestres, pero tenía un problema. La distancia entre las estrellas es tan grande que llevaría siglos visitar otros sistemas planetarios, y por el problema de la dilatación del tiempo, decidió preguntar a un físico. ¿Es posible recorrer esas enormes distancias en un abrir y cerrar de ojos? Sagan llamó al profesor Kip Thorne, un conocido experto en la teoría de Einstein. Thorne luchó contra el problema durante algún tiempo. Una de las conexiones más inspiradoras de la física moderna, uniendo el problema cósmico de Carl Sagan con el nuevo y excitante concepto de agujero de gusano. Un agujero de gusano es un agujero en el espacio que nos puede acortar la distancia entre 2 puntos. Por ejemplo, si yo tuviera un supermicroscopio y mirar de cerca de qué material está hecho el espacio y el tiempo, vería que no es nada suave. Es espumoso, con pequeños agujeros y burbujas. Si la ciencia pudiera engañar a uno de estos agujeros en el espacio, podríamos conectar 2 regiones distantes de espacio y tiempo. ¿Dónde hemos visto esto antes? En Alicia, en el País de las Maravillas, a través del espejo. El agujero de lombriz fue el espejo de Alicia que conectó el campo de Oxford con el País de las Maravillas. Y cuando Alicia metió su mano en el espejo, la introdujo en un agujero de lombriz y apareció en el otro lado de Nunca Jamás. Thorne estaba eufórico.
Los agujeros de lombrices eran los medios para conectar dos puntos en el espacio. Fue después cuando se dio cuenta de sus implicaciones. Si los agujeros de lombriz podían engañar al espacio, también podían engañar al tiempo. Fue desconcertante ver el arco del sol en menos de un minuto. Ver correr a un caracol. O a mis flores alzando sus pétalos para abrazar el nuevo día. Las horas corriendo sobre mi reloj de sol. E incluso las flores cerrando sus ojos a la noche. Fue maravilloso. Después de años de fantasía, es digno tomar en cuenta. Por primera vez podemos atrevernos a especular sobre los trabajos del funcionamiento práctico de la máquina del tiempo. Pero esto no va a ser como la famosa novela de Wells, La máquina del tiempo, donde te sientas en una silla con un montón de luces intermitentes y literalmente saltar cientos de miles de años al futuro. No va a ser así. Vamos a ver los pasos con los que los físicos piensan que pueden crear una máquina del tiempo. Primero, en el planeta Tierra, construir dos gigantescas placas de metal y cargarlas con grandes cantidades de energía. Paso número 2. Justo al lado, construir una copia al carbón, dos placas paralelas y cargarlas y ocurrirá el efecto Casimir. Un pequeño agujero de lombriz comenzará a abrirse entre estas dos placas paralelas. Recuerden que el efecto Casimir no es ciencia ficción. Hemos observado los comienzos del efecto Casimir en el laboratorio. Paso número 3. Conseguir un cohete, colocar la copia de carbón dentro de la nave y enviarla fuera del espacio, dejando el primer par de placas paralelas en la Tierra. Un agujero de lombriz, un cordón umbilical, conectará las placas paralelas de la Tierra con las placas paralelas del cohete. Paso número 4. Según se alcanza la velocidad de la luz, ocurre la dilatación del tiempo, y estas dos placas paralelas ya no están sincronizadas con respecto al tiempo o el espacio. Y el último paso, saltar al par de placas paralelas en la Tierra. Inmediatamente el cordón umbilical nos transportará hasta el otro par de placas paralelas existentes en un punto diferente, en el espacio y en el tiempo. Durante más de 30 años, el héroe deba al tiempo y resolvía los misterios del universo, pasado, presente y futuro. La habilidad para ir de un lado para otro en el tiempo ha creado miles de aventuras. Conocer nuestros antepasados, jugar con la historia, cometer el crimen perfecto y enriquecerse rápidamente. Todo esto y más ha sido explorado en libros y películas. Pero antes de que nos dejemos llevar, hay un pequeño problema. Para hacer funcionar nuestra máquina del tiempo, necesitaremos la energía de una estrella. Sin embargo, queda un rayo de esperanza. Un día, el tiempo y el espacio pueden dejar de tener significado. El universo entero será nuestro para explorarlo, y en el tiempo que nosotros elijamos. Realidad virtual. La habilidad de viajar a cualquier lugar, ver cosas, ser cualquiera, sin tener que salir de casa. En un mundo virtual, todo es posible. Todo lo que hay que hacer es creer. ¡Guau! ¡Son mis manos! ¡Mira esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo! ¿Dónde estás? Estoy aquí, Marnie. Ven aquí. Eres maravilloso. Los extravagantes sueños de la película El cortador de césped fueron inspiradas por el trabajo del científico informático Jaron Lanier, pionero de la realidad virtual. En el futuro, la humanidad utilizará la tecnología para comprometerse en sueños masivos compartidos. Jaron tiene muchas esperanzas para el futuro de su creación, pero sigue sin impresionarle lo que ve. La realidad virtual es un fenómeno muy curioso. Es algo que ha nacido muy lentamente ante nuestros ojos. Y ver un ejemplo de realidad virtual de cierta calidad es rarísimo. Todo el mundo ve sistemas de realidad virtual que son espantosos, que los utilizan los videojuegos y son tan horribles, claro, que crean mucha confusión y vergüenza a aquellos que estamos en el campo y que podemos ver cómo podría llegar a ser. ¿Cómo será en el futuro? Los expertos de hoy en realidad virtual creen que no lucharemos contra el enemigo, nos encontraremos con viejos amigos, todos tendremos cuerpos virtuales. En el futuro no nos encontraremos con nuestro vecino mientras paseamos por la calle. Pasaremos por una calle virtual y nos encontraremos con gente del otro extremo del mundo. John Walden, ingeniero de realidad virtual.
Estamos construyendo el primer mundo interactivo vivo de realidad virtual y se llama River World. Y en ese contexto la gente se conoce, se encuentra en una realidad virtual sin fronteras geográficas ni nacionales. Bueno, estamos en River World. River World es en realidad un barco de Luisiana navegando en el río Mississippi. Estamos dentro del bote, en el salón principal. Y junto a mí en este mundo están dos avatares, que es gente que se ha unido a mí a través de la red desde muy lejos. Y aquí podemos interactuar y hablar de cosas. ¿Qué tal las cosas? ¿Qué ves ahí? Tengo una buena receta. ¿Cuál es tu club de golf? Casi todo. Y aquí está mi amigo Jason. Hola Jason, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, John? Bien, gracias. Encantado de verte. Encantado de que estés encantado de verme. Estoy contento de verte. Bien, bien. En estos encuentros virtuales podremos ser lo que queramos. Que la gente nos vea como pingüinos, como hippies o como una patata. Estará en nuestras manos. Exactamente igual que el nuestro. Está habitado por unos seres inteligentes como nosotros, pero no son aliens. Son los descendientes de los pioneros que dejaron la Tierra atrás hace siglos para crear un mundo feliz. Durante años la ciencia ficción ha imaginado cada rincón del universo y solo conocemos una fracción de sus misterios. En este programa revelaremos la tecnología que nos llevará a las estrellas y nos permitirá desarrollarnos ahí fuera. Esta es la mejor historia de ciencia ficción, de viajar, colonizar y evolucionar en el espacio. El viaje que termina con la última conquista de la humanidad empieza con el desafío de la Luna. Futuro fantástico, presentado por Gillian Anderson. Pioneros del espacio. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar el hombre a la Luna y devolverlo a la Tierra sano y salvo. En julio de 1969, la raza humana comenzó su mayor aventura, el ambicioso proyecto de llevar astronautas a la Luna. Llevó 8 años conseguir el sueño de Kennedy, pero en su imaginación, el ser humano llevaba décadas allí. En la Tierra, generaciones de escritores de ciencia ficción estaban justificados, y ninguno más que el legendario editor Hugo Gernsback. Cualquier cosa que te puedas imaginar que se haya hecho hoy en día en la era del espacio, ya lo hemos hecho hace años, en una u otra forma, en mis antiguas revistas. En estas conocidas revistas, los escritores de Gernsback crearon el futuro. Pero la exactitud de su visión no era una coincidencia. Basaban sus creaciones en las ideas de los científicos de todo el mundo. En Rusia, por ejemplo, Konstantin Tsiolkovsky fue la primera persona que pensó seriamente en el vuelo espacial. Aunque en China ya conocían los cohetes hacía 1000 años, eran algo más que fuegos artificiales gigantes. Trabajando en aislamiento virtual, Tsiolkovsky hizo planos para el motor del cohete que nos podría llevar al espacio. Y con una asombrosa previsión, anticipó el combustible líquido, la multiescala, incluso orbitar estaciones espaciales. Pero Tsiolkovsky era teórico, no un ingeniero. Esto ocurría muchos años antes de que las ideas tomadas de sus notas se convirtieran en realidad. Fue un americano llamado Robert Goddard quien dio los primeros pasos prácticos en la aventura que nos puede llevar a las estrellas. Yo creo que en los próximos 20 a 30 años tendremos una base en la Luna y podremos visitar Marte. Nick Argento, historiador y experto en cohetes. Esto es Worcester, Massachusetts. Es el lugar de nacimiento del pionero de los cohetes Robert Goddard, que envió el primer cohete de combustión líquido en 1926 y me inspiró de joven y me sigue inspirando, sobre todo cuando pensamos que los cohetes de hoy en día no son diferentes de los primeros cohetes que se enviaron hace 70 años. Solo son un poco más sofisticados. De hecho, Robert Goddard me inspiró muchísimo cuando elegí la universidad a la que quería ir. Elegí la Universidad de Clark principalmente porque era donde Robert Goddard impartió clases. De hecho, si miras por la ventana hacia el lago, puedes ver el lugar donde colocó su primer cohete. Y es aquí el lugar donde Goddard puso su primer cohete de combustión líquida. Se elevó 41 pies en el aire y 184 pies bajando. Y aterrizó por aquí, lo que en aquel entonces era la huerta de berzas de su tía Effie. Hoy en día es un campo de golf y los misiles se lanzan horizontalmente.
Los experimentos continuaron, pero poca gente pensó seriamente que los cohetes llegarían a algún sitio. Incluso el experto en ciencia ficción, Arthur C. Clarke, era escéptico. Sabía en los años 30 que el viaje espacial era imposible, pero nunca me imaginé que lo vería en vida. De hecho, solía tener muchas discusiones con mis amigos de ingeniería, incluyendo a Val Clever, que desarrolló los primeros cohetes. Ellos pensaban que yo era muy optimista, y de alguna manera lo era. Nadie pudo haber predicho las razones políticas que nos llevaron al espacio. Si no hubiera habido los conflictos entre las grandes potencias, no hubiésemos llegado a la Luna. Y fue el conflicto político el que transformó el cohete. En 1944, el científico Wernher von Braun convirtió una máquina nazi de guerra en cohete utilizando esclavos en búnkers secretos en Alemania del Este. El equipo de Braun desarrolló el V2, un cohete que muchos científicos aliados consideraron imposiblemente desarrollado. El diseño básico cambió poco de aquellos de Tsiolkovsky y Goddard, pero el cohete de von Braun era capaz de hacer increíbles distancias. De pronto, casi toda Europa estaba bajo la dictadura de Hitler. Enseguida, los cohetes de Braun asolaban Londres, pero hay pruebas de que sus planes a corto plazo eran mucho menos siniestros. Von Braun fue lector de ciencia ficción toda su vida. Creo que posiblemente fue así como se involucró en la sociedad alemana del cohete. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, no quiso dejar su continuo conocimiento de lo que ocurría en la ciencia ficción americana. Y se suscribió a Asombroso para que se lo enviara a un apartado de correos en Suecia, pero no creo que se perdiera un solo número de la revista. Al final de la guerra, von Braun encontró un modo más sencillo de conseguir la revista cuando marchó con su equipo a Estados Unidos. La operación Paperclip se llevó a más de 60 cohetes V2 y la mayoría de los cohetes nazis a White Sands, Nuevo México. Los cohetes V2 que habían aterrorizado a Inglaterra se convirtieron en el anteproyecto para la principal arma de América en la Guerra Fría. Pronto amenazarían a la Unión Soviética con cabezas nucleares. Pero von Braun era consciente de que mientras Moscú estaba a 6.000 millas, solo había 700 millas al espacio. El coste del viaje espacial está bajando sustancialmente. Algún día podremos llegar al espacio por el precio de un safari a África. Yoji Kondo, físico espacial, ayudante especial de la administración de la NASA y escritor de ciencia ficción bajo el seudónimo de Eric Cotani. Cuando era joven, leía periódicos, sobre todo revistas populares de ciencia ficción, en los que leía reportajes sobre experimentos de cohetes V2, que se lanzaban desde White Sands en Nuevo México por el equipo de von Braun, y eso era algo muy inspirador, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, algo que deseábamos. Nos proporcionó sueños. Y esos sueños fueron visualizados más dramáticamente en la gran película de los años 30, Destino, la Luna. Póngale un nombre, doctor. Soy su testigo. Un nombre oficial. Por la gracia de Dios y en el nombre de los Estados Unidos de América, tomo posesión de este planeta, toda la humanidad. Pero la película inspiró mucho más. Destino a la Luna llegó a Tokio en 1950. Yo tenía 16 años, casi 17. Vivía en la ciudad de Itachi, que está a unas 100 millas del nordeste de Tokio. Quería tanto ver esta película que me las apañé. Reuní el dinero para ir a Tokio y me llevó un día entero ir, pero fue una experiencia inspiradora. Y si todo parece extrañamente familiar, no deberíamos de sorprendernos. Los productores utilizaron a miembros del equipo de Braun como asesores técnicos. Su trabajo fue la base para los cohetes que nos llevaron a la Luna. Pero aquello parecía muy lejano. Sin embargo, a pesar de un considerable progreso con los misiles, muchos miembros del establecimiento científico aún pensaban que el viaje espacial seguiría siendo ciencia ficción. 6 años después de Destino, la Luna, al astrónomo real británico Sir Richard Wallis se le preguntó sobre el tema. ¿Qué opinas sobre el viaje espacial? Bueno, pienso que son tonterías. No creo que nadie vaya a ninguna parte. Es demasiado caro. 12 meses después, los soviéticos le demostraron lo contrario. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik orbitaba a una Tierra asombrada. Y comenzó la era del espacio. Fue más de una década después cuando el sueño de ciencia ficción se realizó y la humanidad dio ese pequeño paso. Aquí Tranquility Base. El Águila ha aterrizado. 20 de julio de 1969. El día que la Tierra se paralizó. Ahí está Armstrong. Decidme si tenéis la imagen, Houston. Tenemos una imagen perfecta. Ante informativo. Es un honor comunicarles que el Apolo 11 ha llegado a la Luna. ¡Ha tocado!
Para la gente que nació después de que aterrizara el Águila, es difícil imaginar el impacto que causó ese viaje a la Luna. Fue un triunfo de la tecnología y la imaginación que emocionó a casi todo el planeta. Ray Bradbury, uno de los escritores de ciencia ficción con más éxito. Estaba en Londres la noche que llegamos a la Luna. Es una de las mejores noches de mi vida. Estaba en varios medios de comunicación al mismo tiempo. Yo lloré toda la noche. Fue tan hermoso. Parecía como si nada se pudiera igualar a nuestra conquista del espacio. El año 2000. Jets hipersónicos podrán alcanzar la increíble velocidad de 4.000 millas por hora. El anuncio persuadió a más de 90.000 personas para que compraran un billete a la Luna. En el siglo XXI, los hijos de sus hijos podrán volar con Pan Am a la Luna. Y aquí, de acuerdo con los hoteles Hilton, es donde se alojarían. El eslogan del hotel espacial era «Disfrute de un martini y vea las estrellas». Pero el sueño nunca se hizo realidad. John Clute es el autor de la Enciclopedia de la Ciencia Ficción. Llegar a la Luna se hizo más por patriotismo que por razones científicas. Fue demasiado el dinero que se gastó en algo equivocado. No tenía ninguna continuidad, ni industrial, ni exploratoria, ni científica, ni militar. Y en cuanto ocurrió, la gente despertó y miró alrededor y dijo, bien, ¿y ahora qué hacemos? Una vez que América ganó la carrera de la Luna, parecía que ya no tenía sentido seguir adelante. Hoy parece que nuestro legado lunar no es más que una bandera solitaria y unas cuantas huellas en la arena. Pero están haciendo planes para llevarnos de nuevo al espacio. Creo que en el siglo que viene, al final de la primera década, la gente se paseará por la Luna y trabajará allí. Wendell Mendel es uno de los mejores científicos planetarios de la NASA. Para él, nuestro futuro en el espacio es inevitable. Cuando los costes bajen, nosotros subiremos. El viaje espacial es solo un ejemplo más de la tecnología del transporte que el ser humano se ha inventado y perfeccionará. Los hermanos Wright no podrían haber previsto el tráfico aéreo que hay hoy en día. Esto ha ocurrido 80 años después de su vuelo. En otros 80 años creo que no podremos predecir el tráfico que habrá. Pudo haber sido la Guerra Fría lo que incitó al gobierno a luchar por la carrera espacial a la Luna, pero son las bebidas frías de la guerra lo que nos da la pista para que en 30 años las grandes empresas estén interesando por el espacio. En 1996, PepsiCola se gastó $10 millones en crear el primer anuncio orbital del mundo. Y Coca-Cola desarrolló una lata con la que su refrescante bebida se podía beber en gravedad cero. La gran pregunta es, ¿a quién imaginan bebiendo su bebida? El turismo espacial será un gran negocio en 20 años. Patrick Collins lo debería de saber. Trabaja para el Laboratorio Aeroespacial Nacional de Japón y cree que la carrera que nos podrá llevar a todos al espacio está a punto de empezar. Mucha gente piensa que la gente normal no puede ir al espacio. Eso es peligroso. Para los turistas, para la gente que quiera dar una vuelta en el espacio para vivir en gravedad cero durante unos días, será como comprarse un billete de avión. Este es el diseño de la NASA para la primera nave espacial para viajeros. Por unos $10.000 por persona, 60 viajeros podrán salir de la Tierra a 11.000 millas por hora. Pero la NASA no es la única que va a hacer dinero del cielo. Shimizu, una de las mayores empresas constructoras japonesas, está haciendo planes para dar un paso más en el turismo espacial, con un hotel flotante de $28 billones. Es el año 2020. Y este hotel acaba de ser construido. Un hotel espacial en órbita a unos 450 kilómetros por encima de la Tierra. Estos dibujos animados de ciencia ficción le sirve como promoción, pero ¿cómo serían unas vacaciones espaciales reales? Creo que sería como un parque de atracciones. Viviendo en gravedad cero es como flotar. Y todo, como cepillarse los dientes, quitarse la ropa, moverse, es súper divertido. Será un lugar muy interesante para unas de miel que tiene algunos aspectos inusuales. Citarse o atracar en gravedad cero va a ser una variación bastante interesante. ¿Y si eso no le impresiona? El paisaje lo hará. Story Musgrave es uno de los astronautas con más experiencia del mundo. Cuando miras a la Tierra desde el espacio, no ves ningún rastro de humanidad. Es una experiencia de la naturaleza. Son océanos azules, atmósfera azul, nubes blancas, junglas verdes y magníficas dunas de arena de 2.500 pies de altura. Estas magníficas islas pacíficas allí, los atolones de coral, belleza pura. Y detrás de los placeres de la órbita bajo la Tierra está nuestra vieja amiga, la Luna. Se tarda 9 minutos en llegar al espacio. Un viaje a la Luna lleva 3 semanas. A 230.000 millas, nuestra vuelta a la Luna será el primer paso en nuestra odisea interplanetaria. Y puede que no sean los gobiernos ni las grandes empresas las que nos lleven allí. Renegados lunares, entusiastas de espacio,
trabajadores aeroespaciales y fans de la ciencia ficción conocidos como la Sociedad Artemis. Reunidos por Internet, son uno de los muchos grupos que están haciendo planes ambiciosos para establecer la primera base permanente en la Luna. El fundador de Artemis, Greg Bennett, gestiona el equipo de McDonnell Douglas. Nuestro trabajo es como el de los peregrinos. Ir allí, quedarnos, construir una comunidad y construir un medio ambiente donde la gente pueda vivir. Construir casas y hoteles y caseríos y cosas así. Si todo va bien, podremos llevar nuestra expedición base en 8 años. Quizá 10 años después, habremos construido hasta el punto que habrá vuelos turísticos. ¿Gente normal yendo a la Luna? Es una idea tan atractiva como cualquiera de ciencia ficción. Pero aquella tradición del astronauta solitario puede que sea lo acertado. Claro que la NASA no está interesada en estos nuevos pioneros. Últimamente, la gente, individuos y grupos con sus respectivas agendas, serán la motivación para la exploración del espacio. Recordemos, las primeras exploraciones del American West consistían en bases, incluso individuos. Y probablemente, en otros 20 años, tendrán acceso a las tecnologías para el transporte al espacio. Cuando la tripulación del Apolo vio por primera vez la Tierra elevándose por encima de la Luna, estaban asombrados. Y nosotros podemos proporcionar la oportunidad a cualquiera de ver ese mismo espectáculo y ser testigo de la elevación de la Tierra en el espacio. Mi propia fantasía en cuanto a la Luna es hacerla análoga a algún lugar como Hawái, un paraíso vacacional. Junio de 1996. La Sociedad Artemis preparó un plan para conquistar la Luna. Su ambición es recaudar el dinero venciendo derechos de películas. La tecnología necesaria para construir una base lunar ha estado ahí durante años, pero no es barata. Coste total de la misión, $1,4 billones. Creo que la gente que aboga un movimiento al espacio empiezan a entender la necesidad de una planificación para poder alcanzar sus metas. El proyecto Artemis está dando este tipo de pasos. Tendrán éxito cuando tengan alcance al tipo de medios necesarios para lograr sus metas y ambiciones. Las bases lunares no serán solo los dominios de placer del futuro. La Luna se convertirá en la frontera cósmica con minas, fábricas y estaciones de energía. Será una base interplanetaria para los pioneros que dicen adiós a la Tierra. La Luna es una mina de oro flotante, no es una idea nueva. En una admirable ficticia predicción, en 1933, en la historia Bandoleros de la Luna, se decía que podría haber una junta de radioactividad de la que se podía extraer combustible. 50 años después, estudios han revelado que dentro de la roca de la Luna hay una sustancia llamada helio 3 y se espera que sea la fusión combustible del próximo siglo. Es solo uno de los tesoros que esperan a los primeros prospectores. Una vez que lleguemos allí, empezaremos a minar la Luna y extraeremos el oxígeno para utilizarlo con el combustible de la roca. Extraeremos metales para construir naves espaciales. También traeremos pedazos de la Luna, porque las rocas lunares tienen mucho valor. Las rocas lunares son bonitas y las puedes comprar en la Tierra. Hoy en día, pensamos en la Luna como una base de material en bruto. Quizá no sea lo correcto. Quizá las industrias contaminantes se establezcan en la Luna. Quizá la Luna sea la fábrica para suministrar materiales electrónicos y células solares y todo ese tipo de actividades espaciales. Pero podría haber otra razón más importante para volver a la Luna. Nuestra supervivencia. Marshall T. Savage es el autor de Colonizando la Galaxia en 8 sencillos pasos. Es un hecho de la astronomía que cualquier civilización que permanece confinada en su planeta por un largo tiempo tendrá que afrontar con el tiempo su extinción por colisión con algún cometa. Pero eso está a 80 millones de nuestra era actual. También podría suceder a una semana del martes, no lo sabemos. Tenemos todos los huevos en la cesta y si queremos mantenerlos intactos, mejor nos marchamos. Estamos poblando tanto la Tierra que estamos afectando al propio planeta y al medio ambiente. Necesitamos aprender cómo arreglárnoslas con el resto del sistema solar como espacio de vivienda potencial, como fuente potencial, como potencial expansión de toda nuestra civilización, para darnos más opciones. Pero sin agua, sin atmósfera y extremos feroces de temperatura, la Luna no parece ser la apropiada para sostener vida humana, aunque es el perfecto lugar orbital o el puente hacia un nuevo mundo. Tras la Luna hay literalmente billones de mundos para explorar. La única cuestión es cuándo y cómo. El telescopio del espacio nos está ofreciendo imágenes no paralelas de nuestro universo. Y los astrónomos han descubierto recientemente la primera evidencia de planetas en otros sistemas solares. Pero saber dónde encontrarlos es solo una parte de la historia. La otra es llegar allí. Predico que en los siguientes 1000 años habremos encontrado un método para viajar interestelarmente que no conlleve material de transporte. Patrick Moore, escritor, periodista y el astrónomo amateur más conocido del mundo.
En ciencia ficción, una nave puede viajar muy fácilmente entre las estrellas, pero ¿tienen alguna idea de lo grande que es el universo? Nuestra galaxia o sistema solar es tan grande que un rayo de luz tardaría algo así como 100.000 años en cruzarlo, pero entonces llegaríamos a las otras galaxias. La galaxia grande más cercana a la nuestra es Andrómeda Espiral y está a 2 millones de años luz. ¿Y cómo de grande es el universo? Francamente, no lo sé. Nadie lo sabe. Podemos asegurar que el universo es un lugar muy grande. Si alguna vez vamos a viajar en estas vastas distancias, tendremos que utilizar una tecnología mucho más imaginativa que el cohete de combustible líquido. A largo plazo, no importará el coste, o las dificultades, o el peligro. La gente querrá ir al espacio simplemente porque es divertido. Ron Miller, artista espacial, escritor e historiador, ve similitudes entre nuestros métodos de propulsión para llevarnos al espacio y la búsqueda de los primeros escritores de ciencia ficción de la tecnología que nos llevaría a la Luna. No hubiésemos llegado a donde estamos ahora mismo en nuestro programa espacial, sin mencionar el llegar a la Luna, si no hubiese sido por el trabajo de Julio Verne y muchos otros grandes escritores de ciencia ficción del siglo XIX. Verne fue un producto de comienzos del siglo XIX y el héroe de los ingenieros. Y cuando empezó a escribir sus historias sobre la Luna, desde el cielo a la Luna y alrededor de la Luna, donde sus viajeros iban a la Luna en globo o en una bandada de cisnes, Verne sabía que esto no tenía una base real. No podía hacerlo. Entonces se sentó y se imaginó cómo alguien podría creíblemente viajar a la Luna. Verne predijo que Florida sería el lugar desde donde se saldría hacia la Luna, e incluso para que los astronautas retornaran con seguridad a la Tierra. Pero su alternativa al cohete no dio en el blanco. En vez del Saturno V, los astronautas de Verne eran lanzados a la Luna desde el barril de un cañón. Pero aunque sus explosivas ideas no nos llevaron a la Luna, son extrañamente similares al sistema de propulsión nuclear que nos puede llevar más allá. La raza humana necesita un objetivo. En cuanto se encuentre el primer planeta alrededor de otra estrella, en 25 años, la primera nave interestelar estará al llegar. Dr. Robert L. Forward, físico espacial, escritor y novelista de ciencia ficción. Ahora solo tenemos una forma de llegar al espacio, y es el cohete químico. Y nos movemos por el espacio utilizando cohetes químicos. Y eso es como el caballo y el saco. Tenemos que conseguir motores más potentes si queremos llegar a Marte y después a las estrellas. Una idea excelente es enviar una nave al espacio que vaya lanzando bombas nucleares por ahí y haciéndolos explotar uno tras otro. ¡Bum, bum, bum! De hecho, algunos vehículos fueron diseñados para alejarse de una explosión de dinamita y volaban en el aire y demostraron que la técnica funciona. Más tarde, la Sociedad Interplanetaria Británica estudió la idea, la modificó y la probó y creó el proyecto Daedalus. El proyecto Daedalus nos enseñó que la lucha interestelar es una posibilidad real, no solo especulaciones. La raza humana cruzará las estrellas, aunque esto no suceda hasta el siglo XXV, pero ocurrirá tan seguro como que el hombre cruzó el Pacífico. Alan Bond, ingeniero de cohetes y extraordinario diseñador. A principios de los 70 parecía que era el momento adecuado para empezar con estudios de ingeniería serios de los cohetes y parecía como si fuera posible diseñar una nave que haría un vuelo de ida a la estrella más cercana. Y así es como surgió el proyecto Daedalus. A pesar del hecho de que era un robot y que funcionaba con 2 robots de mantenimiento, despertó la imaginación del público y mucha gente se prestó voluntaria para ir en la primera misión. Por supuesto, fue una fuente de inspiración para mucha gente, como anteriormente lo había sido Lander en el Águila, para toda una nueva generación de ingenieros. El equipo de Daedalus estimó que su grupo de pequeñas explosiones nucleares lanzaría la nave espacial a 1000 veces el Space Shuttle, eso es 10% de la velocidad de la luz. Pero mientras que el motor nuclear nunca fue diseñado para llevar gente y nunca fue más allá de estos modelos curiosos, probó que era posible viajar mucho más rápido que lo que permitiría la tecnología de los cohetes de hoy en día. Pero incluso a 10% de la velocidad de la luz, un viaje al sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, nos llevaría 43 años. O sea que si alguna vez visitamos estrellas y volvemos para contarlo, tendremos que viajar mucho más rápido. Y una de las ideas más atrevidas puede servirnos. Así como los exploradores de antaño cruzaron los océanos en barcos de vela, los pioneros del futuro podrán llegar a las estrellas viajando con luz de láser. Se me ha ocurrido una idea, y la he llamado propulsión de rayo láser.
Esta idea básica es tener un gran láser en órbita alrededor del Sol, recogiendo luz solar y convirtiéndolo en luz de láser que va a una vela. Lo normal es que tenga de 100 a 1000 kilómetros, pero está hecho de combustible muy fino, y cuando la luz del láser rebota, le da un empujón. Es un pequeño adelanto, pero a través de los meses y los años se crea un vehículo espacial con capacidad para muchos pasajeros, digamos 20 o 30 personas, a la mitad de la velocidad de la luz. Si el 50% de la velocidad de la luz suena a que ya llegamos a alguna parte, merece la pena recordar que incluso a esta velocidad, viajar a una galaxia vecina llevaría 4 millones de años. La capacidad de viajar en estas enormes distancias está muy lejos, pero en nuestra búsqueda de algún planeta habitable no deberíamos de perder la esperanza. El segundo del ser humano está mucho más cerca de lo que pensamos. Recientes revelaciones del planeta rojo sugieren que alguna vez en un pasado lejano pudo haber vida en Marte. Ray Bradbury, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, cree que ha llegado la hora. El lugar donde deberíamos aterrizar es en el borde del Gran Cañón marciano que se extiende por Marte. Tan largo como los Estados Unidos y tan ancho como los Estados Unidos. Y más profundo que el Gran Cañón. Y para quedarnos ahí como seres humanos en el borde de ese cañón marciano, ya digo que la noche que veamos eso en la tele, el mundo se estremecerá de alegría. Ya despega. Despega el cohete Titan 3 con el observador de Marte y los Estados Unidos regresan al planeta rojo. Marte ha sido siempre el planeta central para la imaginación. Podíamos verlo, podíamos imaginarnos una forma de vida modificada, discurso humano en aquel planeta. Y es verdad, es posible. Marte es un territorio viable para conquistar. Utilizando la tecnología actual, un viaje a Marte es viable. Pero el viaje de 9 meses sería peligroso e incómodo. Y salir de nuestra madre Tierra es más difícil de lo que nos imaginamos. El viaje interplanetario será un paso muy importante en cuanto a sus efectos psicológicos. En el espacio la Tierra es algo enorme, incluso estando a miles de millas. Tiene una presencia y no tienes una separación. De hecho, te agarras a ella. Es increíble la experiencia de verla desvanecerse, hasta que no tiene una estructura y se convierte en una luz brillante. Poco a poco sales, tan lejos como a mitad de camino a Marte, y la Tierra se convierte solo en otra luz. Ese será un acontecimiento muy, muy significativo. Eso de saber que tu Tierra ya no está ahí. Aquí Houston, ¿recibido? Tendremos que suplantar y añadir alguna experiencia virtual en esa nave espacial, lo que nos proporcionará una gran imagen de la Tierra, sea la imagen de la frutería donde hacemos la compra, nuestra casa o el barrio donde crecimos. Para hacer viajes interplanetarios correctamente, tendremos que tener esa realidad que la Tierra nos ha dado mientras estábamos en la Tierra y llevárnosla con nosotros en la nave para que podamos mantener ese contacto con la Tierra. El estrés que produce viajar a Marte se reduciría si encontráramos un modo de viaje más rápido. Y hay importantes avances. De hecho, el siguiente hallazgo en cuanto a viajes espaciales superrápidos les puede impresionar. No porque esté lejos, sino porque suena muy familiar. En 1965, el Spaceship Enterprise de la tele funcionaba con una energía de antimateria, una fuente de energía basada en las ideas del físico británico Paul Dirac. En 1929, Dirac dedujo que materia y antimateria eran exactamente opuestos, creados simultáneamente por el Big Bang. En teoría, si una partícula de antimateria colapsa con una partícula similar de materia, se aniquilan uno al otro, desprendiendo más energía que una explosión nuclear. La creación de antimateria ha sido posible durante algún tiempo, en forma de antiprotones. Pero este año, científicos de los laboratorios CERN de Génova crearon los primeros 9 átomos de antimateria. Duraron 3.000 millones de un segundo. Los planes para la energía de antimateria ya se están tramando. Nuestro sistema de propulsión antimateria nos llevará a Marte en 120 días, a Plutón en 3 años, y en los 18 años estudiar nuestra galaxia en detalle. Profesor Gerald Smith, del Laboratorio para la Ciencia de las Partículas Esenciales de la Universidad de Penn State. Este es el hombre que está normalizando el uso de antimateria en el espacio. Gerald Smith quiere utilizar antiprotones para conseguir una reacción de fusión. El secreto es coger primero la antimateria esquiva. Esta trampa de acero cogerá por sorpresa las partículas cuando dejen el acelerador gigante en el CERN y las sujetará en animación suspendida. La habilidad de transportar los antiprotones volátiles es importante si la antimateria ha de convertirse en una fuente de energía de futuro viable.
El profesor Smith quiere llevarlos desde Suiza a los Estados Unidos, donde seguirá con sus investigaciones en lo que él espera que sea algún día una eficaz energía antimateria. Si vamos a hacer ciencia espacial con antiprotones, tenemos que tener los medios para moverlos desde el lugar de producción al lugar de despegue y hasta el espacio. Empezamos a construir y estamos construyendo un bombillo de antiprotón portátil aquí en Penn State, en este laboratorio. Mucho antes de que el capitán Kirk entendiera su mecanismo defectuoso por primera vez, el potencial de la antimateria fue explorado por uno de los pioneros de la ciencia ficción, Jack Williamson. Por lo que sé, yo fui el pionero de la antimateria en la ficción. Fui a hablar con el editor de Asombroso, John Campbell, con la idea de una serie de historias sobre ingenieros planetarios que terraformarían nuevos mundos para hacerlos más adecuados para la colonización humana. Y me dio una rápida enseñanza sobre la posibilidad científica de la antimateria y cómo podría ser. Y me entusiasma ver que se ha utilizado para las naves en Star Trek y demás. Uno de los legados interesantes de Star Trek, por ejemplo, es que esa nave en particular funcionaba con antimateria. Pero creo que la cantidad que se utilizaba, creo que era 1 gramo por segundo, es demasiado. Lo que hemos hecho a través de estos experimentos físicos básicos en CERN, en Génova, ha demostrado que, de hecho, podemos generar suficiente energía a propulsión para un gran viaje a Marte en 120 días, incluyendo 30 días de parada, solo con 1 microgramo, 1 millón de 1 gramo. Pero, ¿estaremos preparados para lo que nos espera cuando lleguemos? ¿Qué deseo tomaste? Bueno, y ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Preguntémosle a este hombre. Si saliéramos en la superficie de Marte hoy, no sería un lugar muy acogedor. Nuestra primera respiración sería la última. La atmósfera es esencialmente puro dióxido de carbono. La presión es tan baja que los fluidos del cuerpo hervirían espontáneamente. Definitivamente, si va a Marte, le recomiendo un traje espacial. Chris McKay estaba estudiando en la Universidad de Colorado cuando en 1976 la nave espacial Viking envió estas imágenes sobrecogedoras de la superficie de Marte. Desde entonces ha dedicado su vida a entender el planeta rojo y es ahora la máxima autoridad en la NASA en temas de Marte. El trabajo de Chris McKay ha inspirado a una nueva generación de autores de ciencia ficción. El conocido es Kim Stanley Robinson. Tomó el anteproyecto de McKay sobre la colonización y creó un bestseller de ciencia ficción, Marte Rojo. Hay unas rocas en Marte con una altura de 20.000 pies. Son casi verticales. No hay nada similar en la Tierra, ni siquiera en el Himalaya. Y tengo la sensación de que nuestro sentido de la escala se alteraría y sabríamos que estamos en un planeta alien. Hace millones de años pudo haber vida en este árido paisaje alien. Pero cuando la vida renazca, encontrará problemas de supervivencia. Los pioneros estarán aislados a 70 grados bajo cero, helándose de frío, agitados por vientos arenosos y luchas de meteoritos. Una respuesta de emergencia desde la Tierra tardaría más de 2 años. Los primeros astronautas que lleguen a Marte estarán bastante solos. Tendrán que hacer su propia agua, su propio oxígeno. No hay nada en el ambiente de Marte que pudiera proporcionar funciones de soporte de vida como lo hace el ambiente en la Tierra. A los primeros astronautas se les apoyará con mucho material que les habrá sido enviado con antelación. Y también habrá equipamiento que se les lanzará desde la órbita. Se les guiará desde la Tierra para que ellos simplemente lleguen ahí y será como un pequeño poblado en el desierto. La ciencia ficción siempre ha tenido una visión consistente de estas colonizaciones de los lejanos planetas. Serían burbujas protectoras, refugios en el desierto. Pero ya no es ciencia ficción. Esta es la biosfera. Todo lo que se necesita para que haya vida en un planeta, aislado entre 3 acres de acero y cristal en el corazón del desierto de Arizona. Está diseñado para que sea el modelo perfecto de nuestro mundo. En septiembre de 1991, 8 hombres y mujeres comenzaron un experimento de 2 años encerrados en la Casa Verde. Jane Poynter y Taber McCallum fueron los que contestaron a la gran pregunta. ¿Puedes coger estos sistemas ecológicos que se han desarrollado en una escala planetaria y meterlos en un contenedor tan pequeño con cantidades proporcionadas de atmósfera y tierra y agua y océano y hacer que estos mismos principios funcionen básicamente? Esencialmente la respuesta fue sí, que podemos coger estas plantas y animales y sistemas y microbios y meterlos en un contenedor pequeño y sigue funcionando. La experiencia de cultivar tu propia comida
Y preocuparte de tener agua para beber y aire que respirar para 2 años es lo análogo a lo que sería en Marte. El experimento de la biosfera prueba que podemos establecer una base en el planeta rojo. Pero para que la colonización funcione, habrá que superar factores que nos causarán más problemas que los elementos hostiles. Nos tendremos que soportar los unos a los otros. Tenía la completa convicción de que cuando estuviéramos en la biosfera, era fundamental que todos nos lleváramos bien, que hubiera armonía entre nosotros. Creía que nos llevaríamos bien. Y de hecho, no nos llevamos bien. Me pasé 18 meses sin mirar a los ojos a ciertas personas. Nos cruzábamos en el hall y nos apartábamos la vista. Para empezar, hay detalles en los demás que empiezan a irritarte, como rascar su cuchillo en el plato y cosas así. A veces hay cosas que molestan a los demás, pero lo haces a pesar de todo. No nos matamos los unos a los otros, pero vaya, el ambiente estaba bastante tenso. Pero aunque los biosferianos eligieron a Dios después de 2 años en Marte, los primeros colonos no tendrían escapatoria. A menos que encontraran un modo de cambiar radicalmente el planeta. Para que la vida surgiera tras la Casa Verde, se tendría que transformar Marte. Se están haciendo planes para dar vida al desierto, para convertirlo en hogar. Un proceso que los científicos llaman terraformar. Sería el proyecto más ambicioso jamás emprendido. Coger una roca con el tamaño de 1/3 de la Tierra y darle vida. Pero lo imposible se está tomando en cuenta. Marte es misteriosamente adecuado para la colonización humana y para construir un planetario ecológico. Cuando miras las características de Marte, te dan como escalofríos. La sensación de que algo está pasando ahí. Es como si dejáramos a un ratón con un pedacito de queso y aquí tenemos este jugoso y hermoso pedazo de queso. Es como un planeta congelado esperando a tomar vida. Parece que hay algo predestinado. En el fondo de la roca hay agua congelada y dióxido de carbono. Ingredientes esenciales de la vida. El primer paso es calentar el planeta y traer una atmósfera de dióxido de carbono. Eso llevaría unos 100 años. Pero, ¿cómo se descongela un planeta congelado? Algunas de las sugerencias más salvajes incluyen bombardear Marte, pero llevaría millones de explosiones nucleares elevar la temperatura 1 grado. También se ha hablado de rodear Marte con un espejo gigante que reflejaría la luz del Sol en su superficie. Pero la mejor respuesta estaría en convertir algunas de las químicas responsables del calentamiento de la Tierra para uso positivo. Hay muchas formas de calentar Marte, pero posiblemente uno de los mejores definidos y el más práctico es introducir en la atmósfera marciana pequeñas cantidades de supergases de la Casa Verde, como clorofluorocarbonos. Estos gases que ya estamos introduciendo en la atmósfera de la Tierra pueden ser miles de veces más efectivos que el dióxido de carbono en crear el efecto de Casa Verde. En la Tierra meter estos gases en la atmósfera no es probablemente una buena idea, pero en Marte meterlos en la atmósfera a propósito elevaría su temperatura. Calentarlo lo suficiente para que el agua y el CO2 se unan al efecto Casa Verde. Si fuésemos adelante en un siglo, para que el terraformismo se haya podido establecer, sería algo distinto. Podríamos andar fuera en banca corta, pero necesitaríamos un respirador, porque sería una atmósfera de dióxido de carbono, pero sería un ambiente más parecido al de la Tierra. Una vez que la temperatura empiece a elevarse, los desechos congelados de Marte empezarán a derretirse y podríamos comenzar con la labor de darle vida. Cuando el cielo cambie de rojo a morado, los terraformistas sabrán que han ganado la primera batalla en la reclamación de Marte. Semillas desde la Tierra germinarán en la rica atmósfera de dióxido de carbono, desprendiendo oxígeno que convertirá el aire de Marte en algo que podremos respirar. Creo que la motivación para terraformar Marte es la motivación de expandir la vida más allá de la Tierra. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de llevar la vida desde la Tierra al cosmos, al espacio, va más allá de su origen, busca nuevos horizontes. Está entrando en las oficinas de productos planetarios de Marte Incorporado, Lunar City, Venusburgo, Marstown, Jupiter Heights, Saturnville, otras delegaciones en galaxias mayores. Hola, Sally. Hemos estado hablando sobre Marte y sobre cambiarlo para hacerlo un lugar adecuado para la vida en la Tierra. Podríamos darle la vuelta y decir que cambiamos la vida en la Tierra para que pudiera sobrevivir en Marte. Podría darse el caso de que una vez en Marte, viviendo allí, cambiaríamos inevitablemente. Evolucionaríamos y terminaríamos con animales marcianos, plantas e incluso seres humanos. ¿Cómo serían estos nuevos marcianos? Serían sujetos de imaginaciones salvajes durante cientos de años. Pero la opinión moderna está mucho mejor informada y parece como si el sueño de ciencia ficción nos haya dado una pista de lo que podrá llegar a ser. No hay marcianos. Y lo que pasará es que nosotros seremos los marcianos. En una gravedad más baja, pienso que terminaremos siendo más altos, con pecho más ancho y profundo, como la gente que vive en los Andes.
porque viviríamos con presiones de aire, que serían la mitad de lo que tenemos al nivel de mar. Serían altos y con pechos grandes. Hay vida en Marte, y somos nosotros. Somos los marcianos. Desde ahora en la historia de Marte seremos los marcianos de la Tierra. De hecho, la NASA ya ha elegido el primer nuevo marciano. No es astronauta, es un alga. En un giro más raro que en la ciencia ficción, es un nativo de Antártica, el desierto donde encontramos pruebas de la primera vida en Marte. Este organismo vivo puede convertirse en la parte avanzada del viaje más fantástico del ser humano. Hemos conquistado la Tierra, ahora tenemos que avanzar. Hace 300 años, los Mayflower salieron de Plymouth en su peligroso e inseguro viaje a América. Contra todos los pronósticos, los sueños de los padres peregrinos se hizo realidad. Hoy, la Luna y Marte son tierras vírgenes que esperan a ser exploradas. Son nuevos mundos en nuestro futuro fantástico. Si la gente podrá vivir en Marte, se teletransportará alrededor del mundo o incluso viajará en el tiempo. Si estas cosas le suenan fantásticas ahora, piense en lo lejos que hemos llegado en los últimos 100 años. Si alguna vez se ha preguntado si la ciencia de mañana podrá cumplir las espectaculares promesas de la ciencia ficción de hoy, bienvenido a Futuro Fantástico. Futuro Fantástico, presentado por Gillian Anderson. De todas las afirmaciones de la ciencia ficción, la más antigua ha sido que no estamos solos. Esta especula sobre los alienígenas, su apariencia y tecnologías superiores. Pero los científicos en la Tierra se forman una idea de algunas de las extrañas ciencias que la ficción asocia con listos extraterrestres. Aunque podamos o no dominar estas raras tecnologías, una cosa es cierta. Si alguna vez contactamos con lo real, será uno de los acontecimientos más profundos desde que el hombre dejó por primera vez los confines de este pequeño planeta. Alien. Agosto de 1996. La primera pista tentadora de que hubiera habido vida en otro lugar del sistema solar. Mientras que los científicos de la NASA intentan resolver el misterio en la roca, algunos de sus astronautas dicen que la conclusión es inevitable. Un día, abriremos nuestros corazones y nuestras mentes ante la presencia de formas de vida más allá de nuestro planeta. Un día, contactaremos con ellos. Solo entonces comprenderemos nuestro lugar en este universo. Story Musgrave, astronauta. Ha estado en 5 misiones y se siente igual de cómodo flotando en el espacio como aquí en la Tierra. ¿Quién mejor para preguntarle sobre otra vida en el universo? Sé cuando estoy en el espacio que hay vida ahí fuera. Lo sé desde un punto de vista lógico, pero también lo siento intuitivamente. La aceptación de otros seres vivos ahí fuera, ese es el comienzo de un esfuerzo común. Ese es el comienzo de la comunicación. Story Musgrave no está solo. La NASA toma la idea de los aliens muy en serio. En 1992 invirtió $100 millones en un proyecto para escuchar mensajes alienígenas desde las estrellas. El hombre que más hizo para convencer a los científicos que había que escuchar a los alienígenas fue el astrónomo Frank Drake. No hay duda de que hay multitud de civilizaciones por descubrir en nuestra galaxia. Hice una ecuación conocida como la ecuación Drake que lo predice. La ecuación de Frank Drake ha inspirado a los científicos de todo el mundo a que tomen la búsqueda de aliens en serio. Puede parecer complejo, pero hace preguntas simples. ¿Cuántas estrellas hay en nuestra galaxia que son orbitadas por planetas como la Tierra? Planetas que tienen agua y la temperatura adecuada para sustentar vida. ¿Y cuántos de estos planetas desarrollarán la vida? Finalmente, ¿cuántas de esas formas de vida alcanzarán al menos nuestro nivel de tecnología? Su conclusión es así de clara. Piense por un momento en cuántas civilizaciones pueden existir solo en nuestra galaxia, una entre billones de galaxias en el universo. Si utiliza la ecuación para hacer una estimación del número de civilizaciones detectables, termina con un resultado de que hay 10.000 civilizaciones en la galaxia. El universo estaría plagado.
Y por eso escuchan los científicos, esperando una esporádica señal o un cruce de líneas cósmico que nos diga que no estamos solos. Ha sido en mucho tiempo un sueño de ciencia ficción. Cuando era joven, encontraba la ciencia ficción muy interesante y estimulante. Y claro, te hace pensar en la variedad de vida que pueda existir. Y nos hace pensar no solo que hay otras civilizaciones ahí fuera, sino que pueden comportarse de una forma muy distinta a la nuestra. Conocerles sería una gran aventura, y todo lo que me ha motivado en mi vida para hacer lo que pueda para detectar otras civilizaciones en el espacio. Estas civilizaciones alienígenas no se parecerán a sus primos de los cómics, pero esperemos que tengan la tecnología para comunicarse a través del espacio. Fue en los 60 cuando empezamos a estudiar las estrellas, y la búsqueda de inteligencia extraterrestre comenzó en serio. Este enorme puesto de escucha se ha puesto en marcha. Los científicos escuchan pasivamente al espacio, recogiendo señales naturales que algún día lleven evidencia de vida inteligente ahí fuera. Pero inconscientemente hemos estado enviando señales al espacio durante muchísimo tiempo. Todos los días, las señales de televisión atraviesan la atmósfera de la Tierra más allá del sistema solar. Las primeras imágenes de televisión están ahora a 340.000 billones de millas de la Tierra. Me pregunto qué es lo que harán con ellas los aliens de Drake. Hola a todos. ¿Qué, Muffy? No seas tímido, di hola. Y os deseo a todos, sea cual sea vuestro partido, buena fortuna para vosotros y nuestra isla patria. También hemos enviado carteros de alta tecnología dando vueltas por el cosmos en forma de vehículos espaciales. Llevan placas enseñando cómo somos y dónde se nos puede encontrar. Algún día algo ahí fuera recibirá estas postales de la Madre Tierra y cuando lo haga debería de ofrecer posibilidades estimuladoras. Cuando se realice el contacto, la gran pregunta será, ¿hay algún mensaje? Y si es así, ¿vamos a contestar? Preguntas sobre las que el astrónomo Seth Shostak ha pensado durante mucho tiempo. Como parte del último proyecto en investigación de inteligencia extraterrestre, es muy probable que sea el primero en recibir una señal alienígena. Si la civilización que estamos escuchando está a cientos de años luz, no hay prisa en responder. Llevará 100 años en llegar la respuesta. Pero si decidimos responder como un planeta, ¿sí? Toda la humanidad, reunir las Naciones Unidas, que todos decidamos qué deberíamos decir. Así es que esa es la política. Creo que en la práctica será algo diferente. Creo que cualquiera que tenga un transmisor lo apuntará en la dirección de donde venga la señal y mandará su propia respuesta. Pero ya veremos. Pero nos estamos adelantando a nosotros mismos. En más de 30 años de investigación no hemos podido ver ni una sola prueba de ninguna de las 10.000 civilizaciones alienígenas de Drake. Y hasta que tengamos esta evidencia, todo lo demás es simplemente un espejismo. ¿Había un mensaje? Sí. ¿De un planeta? Un planeta muy lejano. Cerca de Andrómeda. Eso es. Vaya, eso sí que está lejos. ¿Cómo ha explicado la ciencia ficción esta falta de pruebas? Bueno, es brillantemente simple. La prueba ha estado ahí todo el tiempo, pero la han ocultado. Alguien no está siendo franco con nosotros. Si algún gobierno ha tenido contactos con una raza alienígena, puedes apostar que están utilizando el conocimiento alienígena para su propio beneficio. David Bishop, autor de ciencia ficción, que escribe sobre la clásica teoría de la conspiración, basada en que los gobiernos ya están trabajando con aliens aquí en la Tierra. Hay una gran relación entre la ciencia ficción y las teorías de conspiración relacionando a gobiernos, sobre todo porque la ciencia ficción nos ha dado tantas imágenes de contactos alienígenas, de invasiones alienígenas, y claro, si la gente cree que en realidad estamos en contacto con ellos, entonces la entidad gubernamental es la que suprime esa información. Pero si un gobierno ha tenido contactos con los alienígenas, como insiste la ciencia ficción, ¿dónde podrían ocultarse las pruebas? Una sugerencia es esta. Área 51, una base militar secreta en el corazón del desierto de Nevada. Los guardias patrullan constantemente el perímetro en jeeps inmatriculados, y la pena por cruzar el límite es la muerte. Área 51 es solo la más conocida base secreta en un vasto complejo militar donde cualquier cosa podría ser verdad. Glenn Campbell dejó su trabajo de programador informático y se trasladó a Nevada para intentar encontrar la verdad sobre la base, donde se rumorea que los militares tienen capturadas varias naves alienígenas. El gobierno americano niega que exista esta base, pero las fotos sacadas por el satélite ruso cuentan la verdadera historia. Lo que vemos a unas 25 millas de aquí es lo que parece una normal base aérea. Hay un número de grandes hangares. Tiene posiblemente la mayor pista de aterrizaje del mundo. Este fue el territorio de pruebas para los aviones de espionaje, el U-2 y el SR-71. Fue creada para frenar la amenaza soviética. Ahora no tenemos amenaza soviética. La pregunta es, ¿por qué es tan secreto? A 30 millas de la base se encuentra el pequeño pueblo del desierto Rachel, una comunidad que está disfrutando de la reciente notoriedad del área. Bueno, estoy bastante segura. Creo personalmente que ahí hay alienígenas. Nadie sabe con certeza lo que está pasando ahí.
pero creo que tienen máquinas voladoras que no vuelan con motor precisamente. Claro que sí. En Área 51 hay extraterrestres o alienígenas o como quiera llamarlos. Creo que siempre ha habido cosas extrañas ahí. ¿Sabes? Aviones secretos, aviones militares, no sé. Creo que el gobierno tiene derecho a mantenerlo en secreto para sus pros y cosas que nosotros, simples mortales, no entendemos, ¿sabes? Ni siquiera sabemos quién lleva esta base. No sabemos quiénes son sus jefes. No sabemos si informan a la Fuerza Aérea o al presidente o quien sea. No sabemos si se tiene alguna responsabilidad. Este es solo la más conocida base de un vasto complejo secreto, del tamaño del estado de Connecticut. Todo lo de atrás. Hay muchos pequeños valles y rincones desérticos donde puedes esconder material secreto, donde puedes esconder todo lo que quieras, donde podrías esconder aparatos alienígenas en secreto. Y lo veo muy interesante. En todo mi tiempo aquí, lo que he podido comprobar es que los militares pueden realmente mantener un secreto tan grande y mantener el control sobre sus empleados para que el secreto no salga a la luz. Desde el centro de las medias verdades y desinformación que rodea la base, llega un hombre. Un testigo solitario de los secretos guardados en Área 51. He trabajado en vehículos extraterrestres, también conocidos como platillos volantes para el gobierno de Estados Unidos. Bob Lazar dice haber sido ingeniero contratado para examinar una de las 9 naves espaciales que se guardan en la base. Las emociones, las sensaciones que tuve cuando salí fuera la primera vez que entré en la nave fueron distintas a lo que puedes ver. Es una sensación muy siniestra, una sensación como si no deberías de estar ahí. Sé que suena un poco gastado, pero así es verdaderamente como me sentí. La historia de Lazar es contenciosa. Dice que obtuvo acreditación de máxima seguridad para unirse a un grupo de ingenieros cuyo trabajo era duplicar el sofisticado motor de la nave alienígena. El sistema de propulsión es bastante exótico. Es un sistema de propulsión de la gravedad. No hay hélice, no hay tubo de escape, no hay propulsión de motor. Lo que la nave hace es crear su propio campo de gravitación. Lo mueve por fases y lo utiliza para elevar la nave del suelo. Algo así como antigravedad. La primera vez que vi volar la nave, se elevó virtualmente del suelo. Estamos hablando de algo que mide 52 pies de diámetro suspendido en el aire. Se movió a la izquierda, a la derecha y luego volvió abajo. Fue una prueba sin importancia, pero bastante impresionante. Lazar dice no saber por dónde vinieron los platillos al desierto o de qué estaban hechos. Crean o no en esta historia, poca gente estará satisfecha hasta que aparezca una prueba. He oído a gente decir, sí, es el Lazar, se está inventando la historia. Es un tramposo y tal y cual. Mi respuesta sería, ¿por qué? ¿Por qué haría yo una cosa así? Esto no me ha beneficiado. Es algo que me ha obsesionado. ¿Qué nos parece la historia de Lazar? Quizá nos cuenta la verdad. Quizá haya confundido la alta tecnología militar con maquinaria alienígena. O quizá haya leído mucha ciencia ficción. Don Berliner, periodista y experto en ovnis, está investigando sobre la presencia de platillos en el Área 51. Es una posibilidad, pero sabemos que tecnología americana extremadamente avanzada está siendo utilizada ahí, y cómo separar las dos, no lo sé. Pero si hemos chocado con platillos, esperemos haber aprendido algo de ellos en el área de la ciencia y la tecnología, y quizá lo estemos utilizando. Durante años la ciencia ficción ha imaginado a los alienígenas como maestros de la magia, especies fantásticamente avanzadas que desafían nuestra comprensión. Y si nos han visitado, han tenido que viajar enormes distancias usando fuentes de energía más allá de nuestro entendimiento. Para la mayoría de científicos, estas tecnologías son imposibles. Pero la historia de la ciencia y la ficción en este planeta ha visto triunfar otras veces a los soñadores, y cuando así ha sido, han puesto el mundo patas arriba. En cuanto al mundo de las partículas subatómicas, se hicieron disponibles a la imaginación. Los escritores de ciencia ficción fueron mucho más precisos que los ancianos científicos sobre la energía atómica en los primeros años del siglo. Wells, en 1913, lo describía bastante acertadamente. Y sabemos ahora que el átomo, que una vez pensamos que era duro e impenetrable, e indivisible, final y sin vida, es realmente un depósito de inmensa energía. 20 años después, y Lord Ernest Rutherford, el científico que descubrió el átomo, todavía reiteraba que el poder de esta pequeña partícula era pura fantasía. Cualquiera que busque la fuente de energía en la transformación de átomos está diciendo tonterías. La energía atómica fue más impresionante aún de lo que se esperaba, y posiblemente con 1 billón de años de adelanto.
¿Quién sabe cuántos pródigos científicos han descubierto los científicos de alienígenas? Aquí en la Tierra aún vemos que puede haber fuentes de energía más extrañas de lo que se podría imaginar. El inventor Richard Hall cree que hay enormes cantidades de energía atrapados en uno de los más abundantes elementos del universo, H2O. Se puede encontrar energía en el agua común que ha estado sin explotar porque no se ha buscado. Richard Hall no es un científico loco. Es uno de los numerosos investigadores que piensan que en el agua hay más de lo que imaginamos. Cuando era chaval podía ver todo tipo de cosas en las nubes. Hoy cuando miro arriba pienso, hay toneladas de agua flotando ahí. Peter Grano ayudó a desarrollar armas de energía eléctrica para la Armada estadounidense. Un día se puso a pensar qué podría ocurrir si una pistola se pudiera adaptar a disparar agua en vez de balas. Se unió a Richard Hall para averiguarlo. Te da un pequeño fragmento de luz. Agua y electricidad. La enorme fuerza de un trueno explotando desde el cañón de una pistola. Unas gotas de agua. Una chispa eléctrica de alto voltaje. El agua explota a 3.000 millas por hora. 3,000 miles an hour. Y parece cortar agujeros limpios de 1/4 de pulgada en láminas de aluminio, atravesando. Pero estas explosiones de agua eran más extrañas de lo que ninguno de los dos podía haber imaginado. Parecía que había más energía derivada de la explosión de lo que se había supuesto. Hay un nuevo tipo de energía implicada que no conocíamos. ¿De dónde viene? No creemos en milagros, y el lugar más obvio para buscar es en el propio agua. A través del universo, el hielo puede encontrarse atrapado entre las rocas de los planetas más aparentemente áridos. Pero extraer ese agua podría resultar difícil. ¿Podría haber otra fuente de ilimitada energía? Ha sido durante mucho tiempo el sueño de la ciencia ficción, el tener energía en cantidades ilimitadas. Y mucha gente lo ha prometido, pero hasta ahora pocos lo han repartido. Pero en el mundo de la ciencia alien, tal vez hayan repartido lo último en brujería tecnológica. Energía de la nada. Aquí en la Tierra, un hombre ha hecho que se le conozca por ideas que otros creen muy lejanas. El científico Bob Forward. Un pedazo de espacio del tamaño de un cubo de azúcar, que parece vacío, está en realidad lleno de energía electromagnética. Tanto que podría suministrar al mundo energía para 1 billón de años. Lo que me asombra es que hemos encontrado un modo de conseguir energía de la nada. La energía existe en una forma misteriosa. No puedes verla, solo puedes ver las consecuencias de la energía. Entonces es natural que la gente sueñe con la energía infinita, sueñe con cualquier cosa que la genere. Si creen en la magia de las partículas subatómicas, E igual a mc², tócala con tu varita mágica y podrás lograr cualquier cosa. El secreto de la energía sin límites. Hay un modo, de acuerdo con los físicos modernos, de aparentemente conseguir energía de la nada. Se le bautizó con el nombre del físico Casimir. Se llama el efecto Casimir. Frank Close es uno de los físicos teóricos líderes en el mundo. Consiste en 2 placas de metal que las posicionas con mucho cuidado sin que haya nada entre ellas. Entonces, cuando las sueltas, empiezan a moverse una hacia la otra gradualmente hasta que se unen. ¿Una fuente de energía ilimitada? Bob Forward así lo cree. Se debería de poder extraer energía del vacío de una forma útil. La idea de Bob Forward es poner una pequeña carga de energía en cada una de las placas de Casimir y unirlas a una batería. Esto hace que las placas se atraigan. Las cargas eléctricas se repelen y cargan la batería. Energía de la nada. Crear una gran fuente de energía requeriría unas placas enormes. En un principio no hay límites. Cuanto mayor sea la placa, mayor cantidad de energía, pero hay que fabricarlas. Si quiero grandes cantidades, primero he de fabricar grandes placas, y eso exige una nave industrial, o sea que en esto no hay nada gratis. El hecho de que haya demostrado que al menos hay un modo de conseguir energía de la nada, quiere decir que todo lo que necesitamos es una mejor forma de capturar más de esa energía. ¿Algún valiente? Puede que haya mentes jóvenes y brillantes entre los aliens que hayan sobrepasado el desafío de Bob Forward y estén suministrando su energía ilimitada para un buen uso en nuestro universo. Algún día quizá compartan sus secretos con nosotros. ¿Y si los extraterrestres nos están dejando pistas ahí fuera, en la inimaginable inmensidad del espacio? Mensajes que son guardados hasta que estemos lo suficientemente avanzados para encontrarlos. Creo que el contacto sería el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, porque nos diría si estamos más cerca de los monos o de los ángeles. Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción más influyente del mundo, exploró la idea de los mensajes alienígenas ocultos en su trabajo más conocido, 2001, Una odisea en el espacio. En la película, unos monolitos negros emiten una fuerza misteriosa que acelera la evolución humana.
Están escondidos en el espacio para asegurar que este peligroso conocimiento solo sea utilizado cuando estemos lo suficientemente avanzados para encontrarlo. El Dr. Clark aún cree que esta es una posibilidad muy real. Pongo el segundo monolito en la Luna, siendo la idea que hasta que no estemos cualificados, hasta que salgamos del jardín de infancia y lleguemos allí, nadie se interesará por nosotros. Puede haber otros artefactos esparcidos por el sistema solar, quizá en el cinturón asteroide, pero esto es perfectamente posible y deberíamos mantener los ojos abiertos a las pruebas arqueológicas. Y en el futuro inmediato, esos ojos serán naves que mandaremos al espacio. El Viking 1 Orbiter ya ha enviado imágenes impresionantes de otros planetas y una de ellas causó bastante revuelo. Esta imagen de Marte es de una superficie de 1 milla, una curiosa forma de roca o el rostro de algún dios alienígena perdido hace tiempo y proyectado en su propia imagen. Es una idea seductora, pero no lo que llamaríamos prueba. Para la mayoría de la gente, la existencia de civilización alienígena se sostiene por las frecuentes observaciones de objetos volantes no identificados. Las observaciones comenzaron en los años 40. Fue en el verano de 1947 y la mayor aparición de ovnis en los Estados Unidos. Los reportajes inundaban los periódicos y la radio, y había cosas asombrosas volando en el cielo. Y como las fuerzas aéreas tenían la responsabilidad de proteger al país de invasión aérea, las fuerzas aéreas se implicaron. Y la conclusión fue que algo verdaderamente volaba en el aire. No era imaginario. La investigación continuó y se conoció como Proyecto Blue Book. Pero algunos ahora piensan que fue una tapadera. Ahí estaban, para explicar las apariciones. Y salían con más absurdas explicaciones que, asombrosamente, funcionaron. A veces sentía como si hubiera alguien detrás mío animándome, diciendo, no te lo puedes creer, ¿no? Venga, reinvestiga este caso. ¿Pero por qué quería un gobierno sacar a la luz acontecimientos que, siendo verdad, serían de una inmensa trascendencia? Aparentemente, había mucha preocupación de que la gente pensara que esos objetos voladores fueran conducidos por pequeños hombres verdes de Marte, y que, en ese caso, se repitiera el pánico que, supuestamente, causó la emisión en 1938 de La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Nuestra armada ha sido destruida. La artillería, las fuerzas aéreas, todo destruido. Esta puede ser nuestra última emisión. Estaremos aquí hasta el final. El propósito de Blue Book no fue averiguar lo que eran los ovnis, sino apaciguar a los americanos. Y funcionó muy bien. Mientras los investigadores como Don Berliner continúan recorriendo los archivos buscando documentos secretos que puedan revelar la verdad sobre los ovnis, otros creen que la verdad yace en el sótano de la Biblioteca Nacional. Raymond Palmer es una de las principales uniones entre ciencia ficción y platillos volantes. Palmer fue el editor de Historias Asombrosas en los 40 y compró mucho material a Richard Shaver sobre naves volantes alienígenas o toda la tecnología alienígena, y presentó un aspecto aterrador ante la posibilidad de criaturas alienígenas en la época que vivían, en los 40. Y 1947 fue la cima de la popularidad de estas historias. 1947 fue también el año del muy conocido incidente de Roswell, cuando un platillo volante supuestamente chocó en el desierto de Nuevo México y fue escondido por la Armada estadounidense. ¿Fueron estos informes un resultado de las historias de Raymond Palmer o de la paranoia de la Guerra Fría que paralizaba a América? Creo que Raymond Palmer creó un miedo por los alienígenas que venían a visitarnos, sobre todo en los 40 y 50. La paranoia de la Guerra Fría se unía a la idea de platillos volantes que llegaban a invadirnos. Y David Bishop no es el único que trata estas historias con cuidado. Sí, me estoy aburriendo con todo este tema de los ovnis y tengo bastantes respuestas para la gente que me pregunta y les digo, no estoy interesado en ovnis, he visto demasiados y si usted no ha visto ninguno no es muy observador. Todos los que he visto en mi vida pude explicarlo y esa es una de las razones por las que ya no estoy interesado en imágenes de ovnis, a menos que estén tan claras que se les pueda hacer la matrícula. Olvidémonos de matrículas. ¿Qué pasa con los alienígenas? Seguramente no podríamos adivinar cómo son. Aumenta el número de personas que pueden decir exactamente cómo es un alienígena, porque los han visto. Todos debemos mantener una mente abierta ante las abducciones, porque las implicaciones son tan importantes que si fueran verdad, afectarían a toda la humanidad. El doctor Richard Haynes, psicólogo de la NASA durante el día, pero de noche investiga apariciones de ovnis y abducciones. Y a veces el doctor Haynes se impresiona. Por ejemplo, el caso de Kathy y Susan, que bajo hipnosis contaron esta impresionante historia.
Este es un caso muy interesante porque cualifica una abducción múltiple, donde dos personas dicen haber sido abducidas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Las dos mujeres conducían bastante rápido. No había mucho tráfico esa noche. Y de pronto Susan dice, mira la luna ahí. Y Kathy dice, Susan, esa no es la luna está ahí. Bueno, Kathy frena y Susan sale del coche y empieza a correr hacia el objeto. Susan me cuenta bajo hipnosis que el objeto va hacia ella y se para frente al coche. Un rayo blanco de luz sale de la parte de abajo y Kathy es elevada por este rayo. La siguiente cosa que ambas recuerdan es que estaban sentadas en el mismo coche a 16 millas de distancia en esa misma carretera y no pudiendo recordar cómo llegaron allí. Y mi impresión de estas mujeres es que son personas serias, sensatas, que no tienen nada que ganar. No hay dinero que ganar, por ejemplo. No quieren publicidad. No fueron a engañarme, no creo. Quizá las dos mujeres no fueron a engañar a nadie. Es una historia típica de abducción, y lo extraordinario es que un 1% de los americanos sienten haber tenido esta misma experiencia. Las historias de abducción empezaron a escucharse en 1941, cuando Betty y Barney Hill se convirtieron en las primeras personas en reconocer que habían sido llevados a una nave alienígena, fueron sometidos a pruebas médicas y devueltos a la Tierra. Esta historia forma la base para miles de informes que siguieron de gente que decía haber tenido similares experiencias. 3 elementos son los que se han repetido una y otra vez. El primero es el hecho de ser elevado a la nave y la extraña prueba médica. El segundo es el uso de comunicación telepática por los abductores. Y finalmente, la aparición del propio alienígena. ¿Es esta constante una prueba de la verdad o de una fantasía compartida del reino de la ciencia ficción? No he encontrado prueba alguna para creer que las películas de ciencia ficción hayan jugado un papel importante en la simbología, en las descripciones de la nave o en la tecnología que ven. No veo correlaciones en la ciencia ficción americana. Creo que muy probablemente, en 10 años, las afirmaciones que la gente haga sobre los ovnis serán incluso más extrañas y estrafalarias que las que se hacen hoy en día. Robert Schaefer, ingeniero de software e investigador de ovnis, ha estudiado los lazos entre las abducciones y la ciencia ficción. Algunos de los ufólogos van diciendo por ahí que no hay nada en absoluto en la literatura de ciencia ficción que tenga que ver con estas historias de abducción, y eso es simplemente incorrecto. 30 años antes de que Betty Hill reconociera su abducción, encontramos en una tira del cómic de Buck Rogers una abducción que es asombrosamente igual a las que estamos familiarizados hoy en día, donde hay una nave volante de los hombres tigres de Marte que vuela sobre esta mujer, Vilma, que baja un enorme brazo mecánico y la agarra, la levanta y la pone encima de una mesa y le hacen un escáner cerebral. Y claro, esto es exactamente lo que supuestamente están haciendo los aliens hoy en día. La película de ciencia ficción Invasores de Marte tiene asombrosas similitudes con la historia que Betty contó bajo hipnosis. En Independence Day, un alien capturado habla telepáticamente con el presidente de los Estados Unidos. La telepatía es una experiencia compartida por muchísimos abducidos. Pero lo que cree John Clute es que es pura ciencia ficción. La mayoría de las ideas de ciencia ficción son alocadas cuando las ves desde un punto de vista práctico. La telepatía es una locura, leer la mente es una locura, pero si puedes afirmar que es posible, entonces es un tema de ciencia ficción por muy loco que pueda parecer. ¿Entonces hay alguna prueba científica sobre la telepatía? Ahora mismo sigue siendo un misterio, pero confío en que en un futuro sabremos todas las respuestas. Ed May, un físico nuclear que ha pasado 20 años con los servicios secretos americanos desarrollando telepatía para el espionaje internacional. Su especialidad, una técnica supuestamente psíquica llamada perspectiva remota. Y esa es la habilidad de la gente que puede sentarse en una silla como esta, cerrar los ojos y describir correctamente un suceso en algún otro lugar del planeta. El primer ejemplo ocurrió en 1974, en un proyecto donde nuestro cliente, la CIA, proporcionó las coordenadas geográficas de lo que parecía un lugar para pruebas nucleares en Semipalatinsk, en Kazajistán. Lo que el psíquico les dijo fue suficiente para hacer estallar 2 décadas de investigación sobre la perspectiva remota. El sujeto dibujó una enorme grúa y dijo que esta grúa era tan grande que una persona de pie al lado de la rueda solo llegaría a la mitad. Fotos de satélite ya habían revelado a la CIA que la grúa estaba ahí. Estaban intrigados. Fueron a preguntar al vidente, un policía llamado Pat Price, si podía ver algo más. Pat tomó muchos apuntes. Algunas cosas están bien y otras mal. En una de sus visiones, observó a unos trabajadores dentro de un edificio soldando una esfera gigante. No fue hasta 3 años después que la CIA descubrió que la esfera era real.
A las extraordinarias revelaciones de Pat Price le siguieron más de 30 años de investigación sobre muchos tipos de telepatía. Durante ese periodo, Ed May acumuló un montón de información que jueces independientes han estudiado con gran detalle. Nuestra información la han observado junto con la de otros en el mundo, estadísticos y psicólogos. Y la cuestión de fondo es que dicen, hay algo en eso que es real. Pero ¿están los alienígenas entrando en este pequeño efecto psíquico? John Clute sigue sin convencerse. Pienso que hay un gran deseo humano de creer en este tipo de cosas. Pienso que la gente que cree en la telepatía es exactamente como la gente que cree en los ovnis. El tipo de gente que cree que ha sido abducida por alienígenas. Como muchos otros, John Clute cree que nuestra percepción de los alienígenas nos dice más de nosotros mismos que de ellos. Los alienígenas anteriores a Darwin no eran para nada como los que conocemos hoy. Los alienígenas anteriores a Darwin eran parodias nuestras, el tipo de parodias que incluían seres con rabo, con grandes ojos, de diferentes colores. Pero todo estaba basado en la imaginación, no basado en ningún tipo de argumento sobre qué podrían ser otras especies. Después de Darwin, se entendía que el alienígena había evolucionado en un ambiente diferente. Por ejemplo, en H.G. Wells, los marcianos de guerra no pueden sostenerse en nuestra gravedad. Esta es una teoría evolucionista. No pueden soportar nuestras infecciones bacterianas. Así, todos mueren en Primrose Hill. A mediados de siglo, era la Guerra Fría la que amoldaba nuestra visión del alien. La mayoría de los alienígenas que eran populares, que llegaron a la conciencia popular a principios de los 50, fueron los que cambiaban de forma. Eran alienígenas como pueden serlo los espías, como una bacteria que nos invade y nos convierte en comunistas. La película más famosa de los 50 fue La invasión de los ladrones de cuerpos. Son larvas que no tienen otra función más que duplicarnos. Y cuando nos duplican, son como nosotros, excepto que no lo son. Pura paranoia. Pure paranoia. Jack Cohen es un biólogo evolucionista que aconseja a los escritores de ciencia ficción sobre la apariencia de los aliens. No ve ninguna posibilidad de que cambien de forma. En los 50 se hablaba mucho de que los aliens eran camaleones, o que cambiaban de forma, y no creo que un alien de verdad lo hiciera, porque tiene que obedecer las leyes de la física, y su masa tiene que permanecer constante. Como un hombre lobo o un vampiro no se puede convertir en murciélago, porque hay muchas cosas que sobran, y tampoco puede un murciélago convertirse en conde Drácula porque no se ha puesto el traje para cenar, ¿sabes? Pero aunque Jack Cohen cree que no pueden cambiar su forma, piensa que es posible que la puedan disfrazar. Muchos aliens podrían engañarnos, no solo cambiando su forma, sino llevando un camuflaje u otras cosas, como el pulpo o la jibia, que producen un líquido, cambian de color y piensas que son otra cosa. Puede que haya uno aquí y nosotros no lo sepamos. En la película de Predador se busca un alien con una distinta ventaja táctica. Su tecnología puede parecer muy lejana a nosotros, pero no por mucho tiempo. La invisibilidad es una fantasía para la mayoría de la gente, pero existen sistemas hoy en día que harían de la invisibilidad una realidad. Mike Barnes, psíquico y diseñador de sistemas militares. El alien podría darle a un botón en su panel de control y entonces, clac, convertirse en invisible. Creo que un oficial militar vio esto, lo miró y dijo, quiero uno de esos. Parece que es una idea difícil de alcanzar, pero ¿puedes fabricar uno de verdad? Y la respuesta es sí, puedes fabricar uno de ellos. Y Mike Barnes ya está haciéndolo. ¿Cómo pretende mezclar un soldado con el paisaje? Quieres parecerte a lo que está detrás de ti, o sea que tu espalda debería leerlo y luego transferir la información adelante. El hombre invisible de Barnes llevará un traje de un material conductor de electricidad cubierto de sensores reflectores inteligentes. Cambiando su ángulo y color, estos sensores proyectan la imagen del fondo al frente. Ahora bien, si tuvieras una imagen perfecta, entonces me mezclaría perfectamente con el fondo y no me podrías ver. Si no es una imagen perfecta, entonces verías algo que está un poco distorsionado. Parece que es algo como el fondo, pero hay algo más. No sabes si es una sombra o tal vez un árbol. Si estás lejos, no puedes notarlo. Parece fantástico, pero la tecnología ya está aquí. Hay suficientes sensores y aparatos que, poniéndolos todos juntos, haríamos que este sistema funcionara. Algo que suena tan fantástico como esto, se puede fabricar de verdad. ¿Ahora lo ves? Ahora no. Pero todavía no podemos ver una clara imagen de un alien. Por supuesto que muchos aliens tendrán la tecnología más avanzada que la nuestra, pero no podemos ni imaginarnos cómo seremos los humanos dentro de 1000 años, que es lo que algunos aliens podrían ser si aparecieran y tuvieran la tecnología e inteligencia mucho antes que nosotros.
Entonces, ¿dónde deja eso nuestras afirmaciones sobre apariciones alienígenas? Barney Hill habló bajo hipnosis sobre su alien con los ojos vendados, lo cual era una novedad en cuanto a aliens, al menos en aquellos tiempos. Aquella época, un episodio de Los Límites Exteriores acababa de ser emitido en televisión una semana antes de esta sesión de hipnosis y se podía ver a un alien con una descripción bastante curiosa. Desde la abducción de Hills ha habido un pequeño número de casos, casi todos con el mismo tipo de alien, el llamado gris. Pero a mediados de los 70, ese pequeño número se convirtió en masa. Estos alienígenas contactan con nosotros. Vamos a averiguar lo acertados que estábamos o no sobre su apariencia y también si lo estaban sobre nuestra apariencia en sus propias versiones de ciencia ficción. John Clute, autor de la Enciclopedia de la Ciencia Ficción, afirma que Gris no es de otra galaxia, sino de Hollywood. Cada alienígena ectomórfico con grandes ojos, que nos resulta simpático porque tiene aspecto de niño, es un alienígena que viene directamente de ET o de encuentros en la tercera fase que Spielberg realizó algunos años antes. Muchas de las personas que piensan que han sido abducidas creen que han sido abducidas por Steven Spielberg. ¿Y qué se puede decir? ¿Qué puede decirse sobre este tipo de creencias? No sé qué contestar educadamente. Desde encuentros en la tercera fase, el número de abducciones denunciadas se ha disparado, pero todas estas denuncias tienen un problema fundamental. La gente que ha sido abducida, si nos pudieran traer la más mínima muestra de material biológico, o partes de naves, o cualquier cosa, sería extraordinariamente magnífico. Pero nunca traen nada. Estos idiotas que dicen eso, ¿sabes? Hacen visitas y producen ridículas pruebas, y luego es imposible que los investigadores serios analicen este tema que yo me tomo bastante en serio. Hasta que la prueba aparezca, tendremos que poner una F de ficción sobre estas abducciones y apariciones. Mientras tanto, volviendo al mundo real, la búsqueda de inteligencia extraterrestre continúa y hay planes para llevar esta investigación más allá de nuestro planeta y el espacio. Cuando una señal extraterrestre se adentre en nuestras radios telescópicas, espero que sea yo quien esté ahí para recibirlas. La doctora Jill Carter es la directora del proyecto Fénix, la última y más avanzada investigación. Tiene grandes planes para escapar de las interferencias de los límites terrestres. El siguiente paso puede que nos lleve al otro lado de la Luna, que siempre parece estar lejos de la Tierra. Ha estado siempre guardado de nuestra tecnología y nuestras propias interferencias por el cuerpo de la Luna. Y nos da una base muy estable en la que construir una serie de telescopios para escuchas permanentes. ¿Y qué mensaje espera recibir SETI? Si resulta que los extraterrestres están bastante cerca de nosotros, puede que sepan de nuestra existencia. Han podido hacer experimentos con radares o la televisión del principio, de últimos de los 30 o los 40, y posiblemente quiera decir que habrán visto las imágenes. Imágenes que les muestran a ellos cómo son físicamente, cuál es su situación astronómica, y posiblemente sería una mini enciclopedia sobre su propia cultura. Piensen en lo valiosa que podría ser una enciclopedia alienígena. Nos proporcionaría más conocimientos que los que seguiríamos en miles de años. Pero descodificar ese fantástico conocimiento no será fácil. Las civilizaciones que detectamos pueden ser más avanzadas que la nuestra. Puede que utilicen métodos descodificadores, métodos de comunicación que son muy difíciles o imposibles para que nosotros las podamos descodificar. Y claro, eso sería bastante molesto. Pero espero que transmitan señales en una forma que podamos descodificar y que será utilizado para aprender sobre ellos inmediatamente, sin tener que hacer preguntas y esperando quizá miles de años para las respuestas. ¿Y qué pasaría si contra todo pronóstico nos visitara una civilización alienígena? Exterminación de todos los seres humanos. Exterminadlo, exterminadlo, exterminadlo. ¡Ayudadme! Matadlo. Es verdad que en las historias de ciencia ficción, muchas veces los aliens son peligrosos o malos. Pero eso no está basado en lo que ellos pueden ser en realidad. Es simplemente porque lo convierte en literatura. Forma fascinantes historias. Nuestra visión es que las civilizaciones que podamos detectar en el espacio, quizás siempre, serán amistosas, benignas, porque si son de otra manera, se hubieran destruido a sí mismas. Es un alivio saber que es probable que los aliens sean nuestros amigos y que el mensaje que enviarán será de paz. Sin embargo, la opinión de los expertos está dividida en cuanto al impacto que recibiremos el día en que descubramos que no estamos solos. Sí, se acaba de despertar. Le puedo afirmar que hay solo una historia esta mañana. Confirmación desde la Casa Blanca de que una nave no identificada ha aterrizado en la Tierra. La aceptación de otras civilizaciones ahí fuera nos unirá. Y ese contacto nos unirá, no nos destruirá. La expectación es enorme aquí, en la Casa Blanca. Esperamos confirmación de un momento a otro. Todos los aspectos de la vida humana se alterarán de alguna manera.
nuestra moral, nuestras formas de entretenimiento, nuestros valores, todas estas cosas serán afectadas de forma grandiosa para bien, para nuestro beneficio, por lo que aprendemos de otras civilizaciones. Había supervivientes en el lugar del accidente. He visto la prueba. Al menos hay pruebas. Un revés para la comunicación es que de pronto nos darán una enciclopedia para una cultura que es mucho más avanzada que la nuestra. Ese es el revés. El otro lado es que te pueden destruir. Piensa en preguntar a una tribu en Borneo Central hace 100 años. Hey, mira, te vamos a poner en contacto con una de las civilizaciones más desarrolladas en Europa. ¿Crees que hay algún peligro si lo hacemos? Bueno, sí hay algún peligro. Pueden perder su deseo de desarrollar más su propia cultura, sus tradiciones. Todo ese tipo de cosas pueden destruirse. Podemos estar en la misma posición. La ciencia ficción nos presentó a los aliens. Y mientras que los científicos esperan pruebas, las señales o muestras alienígenas que confirmen su existencia, son los escritores y los cineastas los que han inspirado a los científicos e incluso nos han preparado para lo que estos puedan encontrar. Nadie sabe cómo nos influirá, pero el contacto con otras especies en nuestro universo será una de las más excitantes aventuras que nos espera en nuestro fantástico futuro.